noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a QR. El gobierno dio un paso muy importante para obtener las reformas estructurales que necesita para modificar las reglas de juego de la Argentina. El país que viene tendrá una reforma laboral que le quitará derechos a trabajadores que ya están muy preocupados, más que por la inflación, por la pérdida del empleo, en nombre de generar nuevos puestos de trabajo. El país que viene tendrá mayores tarifas y mayores impuestos, sobre todo van a recaer en los sectores más humildes y en los sectores medios, en beneficio de las personas y las empresas y los sectores más ricos de este país. Y el país que viene le dará, a través de estas reformas, enormes facultades a un presidente que cree que el Estado es una organización criminal para reformar efectivamente ese Estado y una enorme cantidad de organismos. El país que viene estará, si se aprueba, por supuesto, esta ley o estas leyes en el Senado y luego en diputados en el Congreso Nacional, el país que viene tendrá muchas tensiones, muchas luchas. Y en cada una de esas tensiones, en cada una de esas luchas, estará la figura de Nora Cortiñas, a cuya memoria dedicamos el programa de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a QR, así arrancamos, estas son las voces del día. Ha fallecido Nora Cortiñas, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Acaba de saltar por los aires el secretario de la niñez, Pablo de la Torre. Yo le pregunto a Juan Grabois si está pensando hacer una mateada popular. No, lo de la yerba. Ya hubo alimentos que se vencieron. Arroz que se venció, arroz que venía con verdura que se venció. No sabemos cuántos kilos son, por eso yo no lo publiqué todavía, porque quiero tener la información exacta. Yo voy a acompañar en general esta ley base porque me veo obligado por razones esencialmente partidarias, porque si fuera por mi propia decisión no acompañaría. Nos estaba faltando una firma en el momento que yo entré acá a las 9 de la noche. Nos estaba faltando una firma para poder tener el dictamen fiscal, que de hecho no tengo vergüenza en decirlo, lo llamé a Macri para que hablara con un gobernador para que veamos si lo podemos resolver esta tarde. El tema es cuando se den cuenta que es un sacrificio inútil, que es un sacrificio en el cual lo llevaron en beneficio de grupos económicos, de pago de intereses, pago de la deuda y pago de los 4 o 5 vivos que siempre se beneficiaron con las políticas en la Argentina. Triste la noticia porque nos hicieron conocer que los Juegos Deportivos Nacionales de Vita desaparecen a partir de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te comento que hoy en la Comisión de Educación y Presupuesto del Congreso dictaminamos la declaración de la educación como un servicio esencial. Nos resulta intolerable que a esta altura los chicos argentinos sigan perdiendo días de clase. Es un desastre, es lamentable, estamos en una situación de emergencia, están sufriendo los niños, las familias, nos dicen las compañeras que los pibes se desmayan en las escuelas. No sé si sido bastante explícito con mi política exterior, donde no solo manifesté mi alineación con Estados Unidos, sino que también lo hice con Israel, a punto tal que la gente llevaba banderas de Israel a los actos. Muy bien, así arrancamos nuestra jornada de hoy, jornada de jueves, marcha de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Desde el 30 de abril de 1977, las madres marchan, no han faltado un solo jueves a ese que es el encuentro con sus hijos, pero que también es una encrucijada de cada jueves para dar testimonio respecto de las luchas que de alguna u otra forma homenajean a sus hijos y a sus hijas. Allí, Nora Cortiñas desde mayo de 1977, cuando Carlos Gustavo Cortiñas, su hijo, desaparecido, se enteró que había un grupo de madres que estaban en la plaza frente a la Casa de Gobierno, que estaban reclamando con su cuerpo, con su voz, en medio de tanto desastre, en medio de esa persecución, de esa violencia. Y allí estaba Nora Cortiñas, que después hizo propia cada una de las luchas, luego recuperada la democracia. En ese libro que mencionaba recién muy bien Mariano Yese,
muy formado nuestro compañero, el libro de Ulises Gorini, La rebelión de las madres, y allí donde las madres decían, una vez recuperada la democracia, ahora empieza nuestra verdadera lucha. Porque en cada una de las causas que las madres siguen reivindicando, allí estaba también la pelea de sus hijos y sus hijas por un mundo mejor, por un mundo menos desigual. Y por eso esta jornada es tan triste y al mismo tiempo confirma que Nora Cortiñas, como decíamos, estará evocada, estará presente en cada una de las luchas por venir, de esas que estamos teniendo todos los días y que cada cual tendrá, por supuesto, su mirada sobre estas situaciones. ¿Qué dice Martín? Hola Fer, ¿cómo anda Lina? ¿Cómo están? Bueno, también es un momento, son bisagras, ¿no? Son tiempos en que las madres van cambiando de casa, como suelen 94, decir. Norita, ¿no? Sí, 94. 94. De todas las fotos que estuvimos viendo recién, la Norita, por lo menos la mía, creo que la de muchos y muchas, la Norita mía es esa Norita sonriente. Norita estaba siempre, decía, compolenta y sonriente. Era la pelea y la alegría al mismo tiempo. Y además, como las madres, Eve te podía enseñar cómo aplastar las lentejas en el guiso de lentejas para que quedara más espeso. Y Tati Almeida te pide, ¿me trajiste un llavero ya que viajaste? Bueno, Norita me enseñó hasta hacerme la bufanda porque decía, no puede ser que vos, y yo ya tenía 40 y pico de años, no tenía 5. Dice, no puede ser, dice, estás, mi mamá diría, sos un schlepper, que en Yiddish vendría a ser como un ordinario, un desprolijo. Norita te enseñaba eso y Norita te enseñaba que no había que quedarse quieto, que había que pelearla, pero además te lo enseñaba haciéndolo, rápido. En mi última escuela primaria desapareció un compañero de grado, que había sido un compañerito de grado, en Villa Crespo. Norita, se hizo un homenaje el año pasado, Norita fue. Habló primero el maestro, Carlos Capitman. Habló el maestro, eso ya había ganado Milei, fue una especie de desafío. La escuela pública de Villa Crespo, la escuela Francisco Victoria, dijo, acá estamos, hacemos un homenaje a nuestros desaparecidos. Habló el maestro y fue escuchado. Hablé yo y fui escuchado menos. Y yo trataba 400 chiquitos en la escuela primaria. Sí. Habló Norita, en silla de ruedas, se puso en el medio y empezó a hacerles preguntas. A los pibes. Y se mataron los pibes por contestarle las preguntas. Esa era Norita. Entonces, porque no iba a hacer discursos. Y después de preguntarles qué edad tenían, qué música escuchaban, de qué club eran hinchas, después de todo eso que ya estaban enganchadísimos, les dijo que a un chico como ustedes, unos años después, le había ido mal y lo habían castigado los militares. Carlos había sido secuestrado y todavía está desaparecido por pensar distinto. Los pibes entendieron todo. Iri, vos trabajás todo con lo judicial, pero lo que es notable es cómo la lucha de la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, por supuesto, con esa sonrisa, pateando una pelota en algún picado, en alguna manifestación, trascendieron lo judicial, trascendieron las causas específicas de Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? Es que justamente uno de los grandes aportes de Norita a nuestras vidas es habernos enseñado de todas las luchas, ¿no? Claro. Esto que decía Martín, estaba en todos lados. Norita estaba en todos lados, con el bastón lleno de flores, con la silla de ruedas. Estaba en todas las luchas. Estaba mostrándonos que las violaciones a los derechos humanos pueden ser muchas, que no solamente estaba representada en la búsqueda de su hijo, sino en todas las que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Sí, ahí donde había una injusticia. Donde había una injusticia, exactamente. Y será siempre una de esas madres a las que una quisiera siempre pedirle consejo y yo quisiera que mis hijas la tuvieran cerca, ¿no? Esas son las cosas que me inspira Norita y que realmente exceden cualquier cuestión que tenga que ver con lo judicial. Y la verdad me duele que se haya ido sin saber qué pasó con su hijo, ¿no? Que además es algo que marca mucho más estos tiempos de tanto negacionismo. ¿Fer? Sí, yo la conocí en un encuentro en verdad con Pérez Esquivel, porque, bueno, yo estaba en una parroquia cuando era chico, que era la del padre Pablo, que cuando lo echaron inclusive de San Isidro a Pérez Esquivel, este padre que le dijeron, lo refugió a Pérez Esquivel para que haga sus reuniones. Cuando salió premio Nobel, un día me dicen,
che, salió Pedro Nobel Adolfo y dice, Novak le quiere hacer algo en el sur en Quilmes, y bueno, entonces le iban a cantar villancicos. Yo me metí en un Citroën 12B, no sé si era, ¿qué año salió? ¿En el 80? 80. En el 80, 1980, en un Citroën 12B sin luces traseras por el Camino Negro con Pérez Esquivel, que era el premio Nobel. Yo tenía 18, 19 años. Bueno, un día me lo reencuentro, le hicimos una nota muy interesante para la revista Para Pronto, y esas notas yo iba personalmente, a todos los que fueran los que me interesaban iba personalmente, y lo reencontré. Y justo estaba a solas reunido con Nora Cortiñas, que yo la admiraba muchísimo y nunca la había visto personalmente. Así que ahí tuve la oportunidad de saludarla, y alguna vez después me la crucé en algún otro acto y así. Y siempre me pareció justamente la contracara de Eve, que era una manera totalmente de hablar con más ternura y otro estilo, y que, como decían ustedes, llegaba de una manera también muy fuerte, siendo un camino completamente opuesto, ¿no? Sí, que se complementaban y había diferencias políticas que también hay que reivindicar, ¿no? Porque eran importantes y ellas las llevaban con orgullo. Solo para cerrar un comienzo de programa muy distinto, pero ni más ni menos, estamos recordando a Nora Cortiñas, que falleció en la jornada de hoy. Vuelvo a lo que dijo Mariano Yese, me parece muy importante el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, que habiendo sufrido tanto, siempre le pusieron ternura, siempre le pusieron amor, siempre eligieron el camino de poner el cuerpo y nunca el de la venganza, ni nada que se le parezca, nunca el camino del odio, ¿no? En estos tiempos en que la emoción violenta parece que garpa en la manera de hacer política, las madres de Plaza de Mayo muestran otra cosa, y Nora Cortiñas es emblema de eso. Así que este programa dedicado a ella, a su memoria, un gran abrazo para toda su familia. Bueno, a ver, de las causas y de las desigualdades y las injusticias que estamos charlando en este momento, tiene que ver con lo que pasa con los alimentos. Más grosero que eso, más figurado que eso, no puede haber. Con una gran novedad, a ver si tenemos la posibilidad de compartir el mensaje del Ministerio de Capital Humano, donde cuentan que hicieron saltar por el aire, y recién jugamos con la idea del chivo expiatorio, ¿no? Cuando lo contaba nuestro compañero Javier hace un ratito nada más. Es el comunicado en el que Sandra Petovelo cuenta qué es lo que está pasando. Recuerden ustedes que todo esto parte de una negación, de que ese alimento no estaba ahí, que efectivamente tenía otro destino, etcétera, etcétera. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, informa que a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior, los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, del ex Ministerio de Desarrollo Social, se ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería. Lo dijimos aquí, en QR, hace ya varios días. Che, ¿no será que el gobierno no quiere mostrar que en realidad, además de haber aguantado, secuestrado todo ese alimento, cuando hay una enorme cantidad de gente que está sufriendo los recortes en los comedores, eso se le venció y eso se le pudrió? Lo están reconociendo, le están echando la culpa a un funcionario. Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente. Ayer nomás, el ministro de la Batalla Cultural, como lo hemos bautizado a Manuel Adorni en la producción, el vocero Manuel Adorni dijo: nada va a cambiar en nuestra política de alimentos. Bueno, ahí está, irresistible la realidad, el crudo contraste de la acción del gobierno respecto a alimentos y el hambre. Vuelvo a la mesa, ¿qué novedades, o por lo menos qué pormenores, Irina, sobre el desplazamiento de Pablo de la Torre? Bueno, primero una cuestión, el comunicado no dice el nombre de Pablo de la Torre. No, es cierto. Viste, tuve que preguntar 80 veces hasta que me confirmaron, porque esto se sabía desde temprano hoy a la tarde, ¿no? Pablo de la Torre era hasta ahora el funcionario a cargo del área de niñez, adolescencia y familia, nada más y nada menos el área que se ocupa de lo que se llama la política de seguridad alimentaria. Era el que tenía que decidir justamente la distribución de los alimentos, o por lo menos diseñar la estrategia que nunca se diseñó. También hay que decir que el gobierno hasta ahora, la postura que tuvo fue decir: nosotros no queremos entregar los alimentos.
¿no? Esto que están Sí, claro. mostrando acá Ayer mismo, es otra el cosa. vocero Manuel Adorni. Bueno, el gobierno hasta ahora dijo, nosotros no queremos entregar los alimentos porque auditoría. Porque una auditoría de Petovelo muestra irregularidades, comedores fantasmas. Bueno, se les vino la realidad encima. Primero con un pedido de acceso a la información que hicieron los colegas del Destape, que mostró toda la mercadería que estaba acopiada en 2 galpones, ¿no? Gran trabajo de Ariel Jalade, un gran abrazo. Y si hay que pensar en el Día del Periodista que viene, bueno, hay que encontrar ahí algunas esencias de hacer las preguntas concretas en el momento indicado y generar efectivamente lo que generó esa investigación. Algo sencillo, un pedido de acceso a la información, Claro. donde el gobierno tuvo Una que pregunta. reconocer, claro, Una una pregunta que además tienen obligación de responder. Bueno, sí, hay 5.000 millones de kilos de alimentos acopiados. Son más en realidad, por lo que apareció en el informe que presentaron a la justicia. Después nos vamos a ocupar de eso. Justamente, tuvieron que presentarlo en la justicia y bueno, esto es lo que explotó hoy, porque ahí además se vio que hay cantidad de leche en polvo a punto de vencerse en el mes de julio, ¿no? Esto fue lo que detonó un poco la salida hoy por el escándalo que se armó, pero también ayer mostramos acá en QR algunas anomalías que estaban apareciendo con las contrataciones de capital humano y específicamente con las de este sector. Por eso es que Pablo de la Torre finalmente tuvo que dar un paso al costado y lo publicó en sus redes sociales. A ver, tenemos un mensaje en la red X del exfuncionario Pablo de la Torre, si podemos compartirlo para ver qué descargo. Fue un horror ser parte del gobierno nacional durante estos meses. La pelota. Seguiré trabajando por nuestra patria desde el lugar que me toque. Pido a Dios que ilumine al presidente Milei en la enorme tarea que es sacar a este país adelante. Un honor, perdón, un honor. perdón. Tengo que ir rápidamente. Es que debe haber sido Ahora un voy a horror. ver, como tengo terapia, voy a adelantar un poquito el No hace calendario. falta que Fue un vayas a honor. terapia. Pido No disculpas. hace falta. No, No. pero pido disculpas No hace porque falta. no decía eso. La Podría verdad que ir me a confundí. terapia el otro también. Me Pablo de la traicionó Torre. el inconsciente. o algo parecido. No sé cómo sería en este caso. Bueno, fue un honor, dice Pablo de la Torre. Insisto, disculpas por la mala lectura. ¿Ibas a decir, Fer? No, quería decir que también ayer falleció el hijo de, justo mencioné a Pérez Esquivel, y Sí. Víctor Ernesto falleció ayer, uno de los hijos, y dijo la familia, él con su mujer, dicen, fue al encuentro del Tata Dios. Bien. Eso quería señalar. Bueno, seguimos adelante y tiene que ver en este caso con el jefe de gabinete, el flamante jefe de gabinete, Guillermo. Después vamos a volver con el tema alimentos, insisto, en un nuevo capítulo que tiene que ver con más alimentos que están por vencer y que también surgieron de esta respuesta a una pregunta tan sencilla. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, que con mucha muñeca política, con mayor valor político, fue al Congreso Nacional y terminó de arreglar los dictámenes, tanto para la ley bases como para el paquete fiscal. Y en ese contexto, bueno, hay preguntas para hacerse, Mantín, es decir, ¿a cambio de Miles. qué? ¿No? ¿A cambio de qué? Enseguida charlamos con Miriam Bregman, que está hoy con nosotros, diputada nacional, porque ahora ley base y paquete fiscal vuelve a diputados, pero sería interesante observar qué mirada tiene Miriam desde el frente de izquierda respecto de cómo se consiguió ese dictamen. Y sobre todo hay dudas de contenido, hay preguntas de contenido y preguntas de cómo fue la negociación de último momento, sobre todo cómo fue la negociación con cada uno de los senadores y senadoras que firmaron en último momento. Esto es tan así que hasta ahora todavía no hay una información oficial del propio Senado, no hay información oficial del propio Senado, viene escondida, sobre cuáles fueron las firmas de último momento. Se saben algunas. La senadora Tagliaferri es una. Sí. El senador Cuader es otro. El senador Cumbría de Santa Cruz es otro. Faltan algunos todavía, pero eso no está. La lista con el dictamen definitivo, la lista de firmas, se dio al final, y tarde, a las 6 de la tarde más o menos, la difundió el Senado, sin las novedades de último momento o sin las negociaciones de último momento, que me parece que es interesante analizar para ver si ese toma y daca del que hablamos muchas veces es un toma y daca político, es un toma y daca institucional, es un toma y daca de obras o es un toma y daca personal. Ahí hay una pregunta para hacerse, se la vamos a trasladar a Miriam Bregman, porque está claro que hay un juego de toma y daca, como decías, en la política y siempre existió. Acá se da en la base de, como decíamos, reformas estructurales
que a cambio de algún beneficio o político en nombre de quien está al mando de alguna provincia en este caso, o para beneficio incluso de algún sector de la población de una provincia en particular, también está generando algo a nivel nacional. Entonces, el sentido de lo federal, el sentido de la amalgama de lo nacional, también abre preguntas. Ayer estuvo Guillermo Francos en una señal colega. Será interesante repasarlo, a ver si seguimos conversando sobre las fichas que movió, como dice nuestra portada, el flamante jefe de gabinete. Y ahí Guillermo están, Francos. Pablo, los senadores de los que hablamos recién. Claro, esas fichas. a ver si podemos compartir la portada. Ahí está, Guillermo Franco moviendo fichas, y son las fichas de senadores y senadoras que terminaron consiguiendo ese dictamen. Tendrá que ir al Senado en las próximas semanas para ver si están los votos, y los votos en particular. Pero esto decía Franco esa noche. Se firmó el dictamen el plenario de las comisiones, y pasará a tratarse en el recinto. Hay que fijar la fecha de recinto del Senado, pero los dictámenes están aprobados. Sí. O sea, sería una semana el miércoles próximo, en principio. Sí, tenemos que ver la fecha, ¿no? Porque tenemos que ver los... no quiero confirmar una fecha porque eso es una decisión del Senado, pero supongo que será entre esta semana que viene y la siguiente. Bien, allí Guillermo Franco evidentemente le da otro volumen político al mismo sentido del propio gobierno de Milei. Es decir, no es un timonazo en términos de programa económico, de programa social, de programa político, pero un aplomo que le da Guillermo Franco, sí que logró demostrarlo muy rápidamente en los modos en que consiguió este dictamen. Sí, el mensaje es: yo soy el que negocia y el que logra la negociación, ¿no es cierto? Claro. Después de haber dicho que el presidente Milei no entiende la política argentina. Bueno, no dijo eso. Vos también, Martín. Yo repito. Me mandás a mí a terapia y también a otra gente también. Bueno, ayer habló también el senador Luis Juez. Hizo referencia a un llamado telefónico que parece haber, entre otros, desenmarañado un poco la posibilidad de conseguir ese dictamen, y así lo explicaba. Los tipos del Ejecutivo vinieron, cambiaron esa estrategia pecaminosa de que el diálogo era una cosa imposible de llevar adelante. Ahora, también muchos pícaros, esos que aparecen en los medios diciendo cosas, o que aparecen en las redes diciendo cosas, han demorado, que dicen un montón de cosas en el plenario, pero después nunca te lo traen por escrito para que vos lo puedas sentar a discutir con el funcionario y modificar, ver hasta dónde podés llegar. Por eso se demoró casi un mes el dictamen de comisión. Camila. Luis, recién mencionaste que faltaba una firma para el dictamen del capítulo fiscal. ¿Es porque un senador se fue a un partido a la cancha? Bueno, hay varios senadores que deberían estar firmando, pero nos estaba faltando una firma. En el momento que yo entré acá a las 9 de la noche, nos estaba faltando una firma para poder tener el dictamen fiscal, que de hecho no tengo vergüenza de decirlo. Lo llamé a Macri para que hablara con un gobernador para que veamos si lo podemos resolver esta tarde. ¿Es Flavio Fama? No. La firma que faltaba. No, faltan varias firmas, pero con una resolvemos el tema. Bien, ahí está Luis Juez diciendo, y lo llamé a Macri para tratar de resolver la firma que faltaba. Para que llame a un gobernador. Para que llame a un gobernador y bueno... Tómbola. Tómbola. Nacho Torres. Eso dicen, ¿no? Bertilneck. Bueno. Bien. Se verá. Seguimos. Pero insisto, la pregunta alrededor de hasta dónde los márgenes de estas negociaciones políticas, cuando está en juego tanta cosa, que no es solamente un proyecto o una ley, es casi el rediseño de las reglas de juego de todo un país. Bueno, en un ratito volvemos sobre eso también. Queremos hacer una suerte de homenaje a alguien muy querido por este equipo periodístico, Marcelo Slotoviazda, que allá en los comienzos de la década del 90 se hacía una pregunta respecto de algo en lo que venimos insistiendo y mucho. Lo hace Hernán Lecher permanentemente en nuestro programa. La semana que viene ya estará con nosotros. Ojalá se reponga pronto, las de la ley de esta época invernal. Y tiene que ver con que más allá del número de la inflación, que es lo que se viene siguiendo con mucha atención, por lo menos hasta estos meses, más allá de ese número en particular, lo que empieza a quedar claro es que lo que importa es, bueno, los precios podrán estar desacelerando su aumento, pero lo determinante es con lo que tengo en el bolsillo, con mi salario, cuántas cosas, cuántos bienes puedo adquirir. Esto se preguntaba, insisto, en los comienzos de la década del 90, Marcelo Slotoviazda de esta manera. ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar un obrero para comprar un kilo de asado? Cuanto más tenga que trabajar, significa que su salario es menor, su poder adquisitivo
en términos de... O que no, cuidado, o que aumentó mucho el asado. Bueno, su salario real en asado, su poder de compra de asado, y fíjate lo que pasa. El salario real cae. Bueno, en septiembre... Estoy en cierre. Sí, ya estamos. En septiembre del 85 tenía que trabajar 1 hora 6 minutos. Al principio la convertibilidad 1 hora 29 y ahora 2 horas 3 minutos. Es muy grande, Sloto, ¿Qué es muy año era interesante que esto es viral en TikTok, en Twitter, es viral un modo de hacerse preguntas de la década del 90. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque las redes sociales, eso que viene a reemplazar a la política del siglo XX, termina agarrando elementos y reflexiones del modo de hacer periodismo y analizar la política del siglo XX, y hoy efectivamente nos lleva a hacer estas preguntas tan necesarias. Esto es del 93, me parece, ¿no? Sí, 93, 1993. Claro. Y el otro que tenía pelo también, él tenía mucho pelo ahí, Sí. el otro, y el otro es Willy Cohen, ¿no? Claro. Me parece que sigue más o menos en las mismas líneas. Bueno. Lo que tenía Marcelo era una dimensión concreta maravillosa. Marcelo siempre buscaba los ejemplos concretos, no solo para hacer no solo para hacer entender, sino para entender él. Era parte de su forma de trabajar. Como lo tenemos a Fernando Cerolini, que siempre anda inquieto en estas cuestiones, dijimos, che, ¿por qué no agarramos el legado de Marcelo Sloto Viada? Por eso, a mí me gusta y lo meterme traemos en el al tema presente. de los supermercados y los lugares para... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar cómo estaba, cuánto había. Hay elementos que son básicos para la vida cotidiana: 1 kilo de pan, 1 litro de leche, 1 kilo de asado y 1 kilo de yerba. Sí. A mí el asado, usted sabe que soy vegetariano, no me interesa, pero lo vamos a hacer igual. No nos discrimine. ¿Esto por qué ponemos la fecha de noviembre? Es anterior, justo esto está el último día anterior a la elección, porque los últimos días de noviembre ya empezaron los aumentos y voló todo por el aire. ¿Cuánto valía 1 kilo de pan? 800 pesos valía 1 kilo de pan en noviembre de 2023, antes de las elecciones. Hoy vale 2.200 pesos, el más barato, porque en el centro de las ciudades ahora aumentó, está en 2.400, entre 2.200 y... Estamos tomando el más barato siempre. La variación, 175%, y un obrero tenía que trabajar en noviembre 39 minutos para comprar un kilo de pan. Esta columna marca en noviembre con aquellos precios, en este caso el kilo de pan, ¿cuántos minutos en tenía noviembre que vender del año pasado de su trabajo para hacer 39 minutos de su trabajo vendía para comprar 1 kilo de pan, ahora tiene que poner 56 minutos de su tarea para poder comprar 1 kilo de pan. 17 minutos más. 17 minutos Bien, más. hagamos sí. lo mismo Y con el litro de porcentaje, leche. 1 litro de leche estaba en 450 pesos, ahora está en 950 pesos, subió el 111%, antes ponía 22 minutos de su trabajo, hoy es 25, un 12-15% más. Pensemos que la variación, insisto, es de noviembre del 23 a mayo del 24, es una variación muy breve. Sí, Prácticamente es la variación que genera la política económica y salarial de Javier Sí, Milei. sí, justamente el día anterior está tomado esto. Sí. 1 kilo de asado, 1.616 pesos. ¿Se acuerda que había 7 cortes, no? Yo le digo que estoy tomando, me van a decir, che, ¿dónde compras el asado a 4.300 pesos ahora? Estoy tomando el más barato del supermercado y aquel era unos 7 cortes que se le pidieron a los frigoríficos. Si se acuerda, Sí. 1.616 contra 4.300, subió el 166%. Antes se trabajaba 79 minutos. Y ahora, si se corre un poquito, lo miro, Sí, señor. 110 minutos. Usted Es Cerolini, casi... discúlpeme, ¿se hizo vegetariano en este periodo? No, me hice antes, en el 93, para De no manera matar animales. forzosa, no. Bien. Bien. Bien, 1 y kilo el de último yerba, dato es muy importante, ¿eh? 800 pesos valía en aquel momento. Este es uno de los que más subió. Sí. El kilo de yerba que ahora de esta salió, está funcionaria a decir que la gente no vive con yerba. Por eso lo digo, sí, por eso yo no lo sé, ¿qué menciono. lo hacen a provocar? ¿Hay un casting para decir esos disparates? 3.100, 1 kilo de yerba, 287 subió, 39 minutos 80 contra minutos. 80. Ahí es más del doble de tiempo que tiene que trabajar para comprarse 1 kilo de yerba. Y una cosa además, Sí. en verdad hay una diferencia un poquito mayor, porque las primeras compras, hasta 18.800 pesos, te devolvían por el IVA en aquel momento. Si sumáramos eso, habría un ahorro aún mayor. Beneficios indirectos, digamos, Sí, que eso ya o no aumentos corre más. salariales de manera No corre más. indirecta. Bueno, en una noche de homenajes, nuestro homenaje al querido Marcelo Sloto Viada, por cierto, pero lo de la yerba lo marcaba por esto que dice Fer, ¿no? Porque hay quien desconoce que la yerba mata el hambre.
Cuando tenés que saltearte comidas, y te mantiene despierto. El mate cocido y el mate te mantiene despierto y te mata el hambre. Había que escuchar alguna canción de Arbolito, nada más, chupate un matecito y el hambre se va. Yo estoy viendo una cosa rara en el monitor. Sí. Hay un contador ahí arriba. Hay un contador, ¿Qué efectivamente. Es eso? ¿Qué es eso? Muy perspicaz. ¿Qué contamos? Te lo voy a explicar en un rato. ¿No ahora? No. Te lo voy a ¿Qué número dice? ¿Usted sabe por ¿Qué número dice? 60 días, soy periodista? 2 horas, 28 minutos. ¿Usted sabe por qué yo soy periodista? ¿Por qué? Porque no aguanto si me explican en un rato. Por ahí va a tener que tener un poco de Curioso, paciencia. Curioso e inmediatamente quiero la respuesta, no dentro de un rato. Va a tener que paciencia. Bueno, ya algo desveló. Habría que adivinar de qué se trata. En un rato nomás. Bueno, acompáñame al living y vamos al encuentro de Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda. Miriam, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, de todo quiero preguntarte, pero antes que nada te quiero preguntar por Nora Cortiñas. Bueno, déjame mandarle un abrazo grande a Adolfo, a Leonardo, que bueno, han perdido un hijo y un hermano en la noche de ayer, y también Adolfo, otro gran ejemplo de lucha en nuestro país. Por haber estado en los juicios a los genocidas, conozco decenas de anécdotas de cómo se la jugó Adolfo para sacar gente de nuestro país en la dictadura y todo lo que ha hecho siempre. Y bueno, Nora Cortiñas, no sé, todavía no lo asimilo. Tengo muy presentes todas las últimas anécdotas con ella y no sé, ustedes decían algo, escuché cuando llegué, que Nora estaba siempre, creo que decía Irina. Nora era increíble, estaba siempre, pero en todo es todo. Yo recién le contaba a alguien que a veces pasaba un tiempo, porque los jueves a veces hay sesión o actividad en la Cámara de Diputados, no iba a la ronda y Nora te llamaba. O sea, díganle a Miriam que hace mucho que no viene. O sea, ¿cómo podía estar? Sabía todo, estaba en todo y no había causa que no la convocara. Creo que era una de las últimas veces que la vi participar de una actividad, es una audiencia que hicimos en la Cámara de Diputados por las represiones de Patricia Bullrich, donde un compañero mío, Matías Aufieri, abogado, prácticamente perdió un ojo, está peleando por recuperar algo de visión, producto de una bala en esa represión, y Nora estuvo ahí. Creo que esa fue la última actividad en que la vi a Nora, más allá del contacto personal, pero su ronda de los jueves creo que la pintan de cuerpo entero. Nora jamás dejó de ir, siempre quería ir, y una dignidad que pocas veces se ve, ¿no? Nora la llamabas a la hora que sea, por el problema que sea, ella siempre estaba pendiente de todo lo que le pasaba a los demás, en Argentina y en el mundo. Una gran internacionalista, Nora Cortiñas, no solo se quedaba con las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, que esto es importante destacarlo porque Nora, habiendo perdido un hijo, habiendo luchado desde, en mayo más o menos del 77, perdón, pero hoy las fechas se me mezclan un poco, Nora siempre peleaba por las violaciones a los derechos humanos hoy. Siempre, siempre. No había represión, desaparición de un pibe como Luciano Arruga, el asesinato de Maxi y Darío en el Puente Pueyrredón. Nora estaba en todas. Le quiero mandar, aprovecho, un gran abrazo a Luciana Bertoia, nuestra colega, amiga y compañera que hace una semblanza extraordinaria. Bueno, porque Luciana conoce mucho de toda esta lucha. En Página 12, sí. Y de ella tomé, creo que es la última frase de su nota, donde dice que estará Nora en cada una de las luchas, un poco haciendo referencia a lo que menciona Miriam. Respecto de cómo el gobierno logró el dictamen para ley bases y el paquete fiscal, veremos qué es lo que pasa en el debate en senadores. ¿Qué observás? Que es un bochorno como pocas veces se vio. ¿Por qué? Me parece escandaloso. Primero porque terminó la reunión y no tenían las firmas. Entonces, una vez que está concluida una reunión de comisión, no están las firmas. Nosotros hemos visto ya cuando se firmó la primera vez ley bases, bajar los diputados corriendo para ir a firmar. Pero se guardan medianamente las formas, más en un dictamen de la entidad que tiene esto, que es casi una reforma constitucional. No es algo habitual, explícanos, porque no conocemos la dinámica. No, en general no se es algo deja... habitual que después se busquen algunas firmas. No, pero tiene que haber estado presente en la comisión y siempre es a continuidad. Esto de que se corta la reunión, horas después aparece un funcionario que no sabemos qué es lo que negocia. Porque yo te pregunto, Pablo, ¿vos no te convencía la ley bases? Porque la verdad que no es que podés tener detalles de diferencia. Es una reforma previsional, laboral,
impositiva totalmente retrógrada. Vos decís, che, esto a mí no me cierra. Viene Franco o habla Luis Juez con Macri para que Macri hable con un gobernador y a vos te empieza a convencer. ¿Qué le dijeron en el medio? A mí me parece como mínimo muy turbio, me parece totalmente sospechoso. Pero hay cosas que están bastante blanqueadas. Por ejemplo, Tierra del Fuego tiene exención de impuesto, de la reinserción de impuesto a la ganancia. Hay un aumento de regalías mineras para la provincia de Santa Cruz. Bueno, quiero decir, hay cosas que fueron... Sí, pero para los trabajadores nada. Porque ese trabajador, incluso el que le van a compensar un poquito más ganancias, va a pagar igual, pero no tan bajo como el resto, que va a pagar desde 1.200.000 en efectivo, se va a aplicar desde 1.200.000 pesos, o sea, muy, muy bajo. Ese trabajador, por ejemplo, si está en una empresa logística de las que trabajan para las petroleras, seguramente se desarme y se arme dividiéndose en cada 3 trabajadores, porque pasan a ser colaboradores y ya no va a ser trabajador. Y si lo despiden, su indemnización no va a ser la de antes. Y si su sindicato arregla, además puede ir a parar un fondo de cese laboral como el de la UOCRA. Entonces no me vengan que consiguieron una gran cosa. Compensaron un poco poder dar la cara frente a la población. Me sigo poniendo en abogado del diablo. Digo, bueno, pero... pero es irremontable la ley base la ley y el paquete fiscal. Iba a salir eventualmente, No. y ¿cómo no? No, la ley bases no puede salir. No tiene que salir la ley bases. Te digo, a las mujeres nos deja sin jubilación. La reforma laboral es un ataque que no se veía desde Videla. Y mirá que hubo ataques en el menemismo. ¿Desde Videla? Sí, exacto. Porque Videla pensó con Rodríguez Varela, con Martínez de Hoz, por ejemplo, el fondo de cese laboral para la UOCRA. Lo acotó a un gremio. Reventó ese gremio. Por eso hoy la UOCRA tiene, apenas empieza la crisis o apenas se endurece la crisis, 100.000 despidos. ¿Por qué? Porque es muy fácil despedir, porque no hay indemnización, porque el trabajador es el que aporta todos los meses. Eso ahora lo extienden al conjunto de los trabajadores mientras el sindicato arregla. O sea que vos le tenés que prender una vela a tu sindicato que no se venda. Por ejemplo, si sos empleada del Estado, te pueden echar estando embarazada, te pueden pasar a disponibilidad y echarte. Si estás con un accidente. Bueno, es un ataque al empleo público, como te digo, a las jubilaciones, al empleo formal, a los que no tienen un empleo formal y están bajo la figura del monotributo, atacan más a las categorías más bajas. Soy un gobernador que observa que la política va a aprobar la ley bases. No, vos no podés ser un gobernador que observa. Primero porque los senadores, yo nunca Ahora decime eso, pero déjame terminar la idea. Soy un gobernador que observa que la política le va a dar la ley bases, le va a dar el paquete fiscal, y yo en la negociación de un voto que falta puedo conseguir, por ejemplo, mayores regalías mineras o exención a impuestos a la ganancia. Y bueno, traigo algo para acá, si total la situación ya está jugada. No, eso es mentira y no traes nada. No traes nada, porque después las mineras, como se sabe en nuestro país, no aportan nada, y si querés un día vengo con los papeles, los ponemos acá arriba de la mesa y te muestro cómo es todo fraguado, cómo no pagan un impuesto. Tenemos un estudio hecho en Jujuy, de principio hasta final, como las empresas del litio no aportan nada y tienen decenas de exenciones. No te creas que pues porque vos le aumentes la alícuota lo van a pagar, porque es todo por declaración jurada. Bueno, es todo un sistema muy complejo, pero te aseguro que no terminan de aportar nada. No, primero que en la campaña electoral yo no escuché a ningún gobernador, a ningún senador, o a ningún diputado de los que votaron el RIG y todas esas cosas, porque también hubo gente que se dio vuelta y lo votó, que fue en la lista del peronismo, y lo votó, que diga, yo voy a hacer lo que diga mi gobernador. Cuando hacen campaña electoral, a vos te dicen yo voy a obedecerlo, a mí no me votes porque yo soy un títere, voy a hacer lo que haga mi gobernador. Bueno, si es del espacio político de su No, gobernador, ahí hay una tiene estafa. sentido. Bueno, sí, pero vos te comprometés con gente que te vota de carne y hueso. No es un colegio electoral donde vos vas como un intermediario. Vos y un voto directo que te eligen con determinadas cosas. Ninguno de esos que firmó el dictamen dijo voy a hacer reforma laboral. Entonces le importa más lo que le interesa a su gobernador que lo que le interesa a los trabajadores que van a joder. Van a reventar a todo el mundo. Pablo, van a tener que dar la cara. Esto todavía no se vio, esta ley no se puede aprobar. Y si se llegara a aprobar, les va a costar salir a la calle. Cuando despidan a alguien y diga, no, pero vos no tenés indemnización. Te van a decir Cuando que te vayas a estás jubilar... invitando a que haya scratches respecto No, yo invito a que haya claridad. ¿Qué escrache? El escracho son ellos.
Ellos son un escrache juntándose a la madrugada, no animándose a firmar en la reunión y firmando a escondida. Todavía no se sabe bien qué son las firmas que hay. Eso es una vergüenza, lo más antidemocrático que vi. Si acá hubiese un mínimo de decoro, ese dictamen tiene que ser anulado. Un mínimo, ¿eh? No te digo ni siquiera de decencia, de decoro. Ese dictamen tiene que ser anulado. ¿Cómo que firmo escondida en mi despacho y después cuando voy a la tele me hago el opositor? Me imagino que Martín tiene una pregunta sobre esto también. Así es. Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Voy a hacer una pregunta repetida. Me gusta hacer preguntas repetidas. Suponete que en lugar de tener a Pablo Caruso delante, tenés un pibe o piba de 18 que votó a Milei. ¿Qué le decís? Que lo engañaron, que vivió una estafa electoral profunda, que le dijeron que venía a terminar con los privilegios de la casta y que la ley bases y el paquete fiscal aumentan los privilegios de la casta. A la par de que atacan a los que trabajan de esta manera que describía, le bajan bienes personales a los más ricos del país. Hacen un blanqueo donde va a ser Argentina el paraíso del lavado narco y donde todos los ricos del país que en este tiempo han estado escondiendo sus bienes para no pagar los pocos impuestos que tiene nuestro país, porque ustedes saben que no es uno de los países con más carga impositiva, ahora van a venir al blanqueo prácticamente a costo cero. Y te podría seguir enumerando. Y te digo que si estás en la escala más baja, que es la del monotributo social, y lo sacaste tal vez porque con otros amigos, compañeros, ex trabajadores, como las fábricas recuperadas que yo represento, te juntaste, recuperaste tu fuente de trabajo, la pusiste a producir, levantaste eso que el patrón, como en el caso de Madigraf, el fondo buitre BlackRock, cerró la puerta un día porque se enojó con el gobierno de aquel entonces y se fue, y vos la pusiste a andar y con mucho laburo todos los días, te levantás a las 5 de la mañana, las hacés funcionar, y el monotributo social es lo que te permite un mínimo de registración, mínimo, precario, pero te permite un aporte a la jubilación y te permite una obra social también muy, muy pequeña. Una cobertura muy pequeña. Bueno, no lo vas a tener más con el paquete fiscal. Porque mientras le dan bienes personales, le sacan bienes personales a los más ricos del país, se meten con el monotributo social. Es un escándalo la ley. Es un escándalo. Mira, lo del RIGI es muy grave. Es muy grave y quienes defendemos los derechos ambientales además lo vemos muy grave ese punto de vista. Pero ojo, ojo, que nos estén entreteniendo a todos con el RIGI y no se vea todo lo demás que tiene esta ley. Es una reforma constitucional prácticamente, porque se mete con todo, no deja un ámbito de la vida donde no se meta. Y te cuento un secreto, si ya era muy malo y muy antiobrero lo que se votó en diputados, los radicales han hecho un esfuerzo por superarse de nuevo y es más antiobrero aún. O sea, es algo que vos decís, ¿cuál es el límite de esta gente? Irina. Yo te quería preguntar, vos decís, no va a salir la ley. No debería. No debería. Bueno, ¿qué es lo que puede frenar que salga? ¿Y cómo estás viendo la reacción de la ciudadanía en general, no? Porque todavía nos encontramos con estudios de opinión que muestran un grado de aprobación bastante alto de esta gestión. Yo veo otra cosa, veo que el gobierno está en punto de inflexión, está en su peor momento y que solo se sostiene por las ganas de no enfrentarlo de muchos y de muchas. El silencio que hay con relación a esta ley, que todas las discusiones sean secretas, que se agarren de un punto y no hablen de los demás. ¿El silencio de quién? Y de todos, de muchos, de muchísimos. Porque yo veo un montón que son charlatanes de Twitter, charlatanes de la tele, pero ahí se sientan y votan. Esta ley no puede salir el día que se vote la ley, si es el 12 o el día que finalmente se convoque en el Senado, tiene que haber un paro general de 36 horas, tiene que estar el país paralizado. Acá no puede volar una mosca. Digo, además, también el Estado, porque ataca muy fuertemente el empleo público, tira abajo toda la legislación que protege a los trabajadores del Estado, desarma prácticamente todos los organismos del Estado que puedan tener algún grado de interés para la población. Y además la CGT también tiene que llamar a una movilización, tiene que haber paro, movilización. Acá no puede volar una mosca, tenemos que estar todos en la plaza del Congreso para rechazar esa ley. Porque estas cosas después se pueden revertir alguna que otra cosa con lucha, pero lleva años tirar abajo un ataque tan grande como este. Esto hay que pelearlo. Yo no me doy por vencida porque creo que este periodo hay que utilizarlo como usamos la sesión en diputados. A ustedes les consta para denunciar lo que estaba pasando, que hasta esa sesión prácticamente no se sabía nada. Creo que este periodo de cara al tratamiento en el Senado tiene que ser muy importante. Nosotros hicimos un encuentro
Este sábado, yo no pude ir porque estaba muy enferma, pero estuvieron mis compañeros en un encuentro donde estuvieron desde sindicatos combativos hasta docentes que viajaron de misiones, pasando por las asambleas barriales, todos aquellos que están interesados en discutir cómo se tira abajo esta ley para empezar a discutir qué hacemos y hacer una fuerte movilización ese día. Me parece que es importante, pero que no se puede seguir jugando al gato y al ratón, ¿viste? Hacer un Twitter súper combativo y después, bueno, los sindicatos en este país nos lo maneja Milei, ¿eh? ¿Fer? Sí, a ver, como los números, la caída del consumo y la caída de la actividad industrial y la actividad económica es un desastre, y se habla que es muy parecido a los números del 2001, yo me puse a leer bastante sobre el 2001, porque digo, bueno, capaz que pasa algo parecido. Y yo me acuerdo que había dos leyes, que eran dos cosas que se hablaban en ese momento, que era el megacanje y el blindaje. No sé si te acordás. Como se nombra hoy la ley base, estábamos todos hablando del blindaje y del megacanje. Me acuerdo de los funcionarios también que trajeron eso. Un montón preocupados, diputados, todos. Mi pregunta es, más allá de esto, de que salga la ley base, ¿qué espera la política o qué espera la Libertad Avanza que pase? Porque no es, suponiendo el blindaje o el megacanje era que le pusieran plata. Entonces, si entra la plata, uno reactiva. Federico Sturzenegger, ¿no? Sí. Sí, también hay algunos que son los mismos. Bueno, mi pregunta es, ¿qué esperan ellos? Porque esta ley, el RIGI, no implica que vengan las parva de plata para que entre rápido y esto se solucione. Bueno, y la caída va a seguir. ¿no? Condiciones de inversión para que venga No, la verdad que no, ya saben que no. Mira, creo que primero que la impunidad solo genera más impunidad, decimos quienes luchamos por los derechos humanos, la libertad democrática, acá se comprueba. Sturzenegger tiene posibilidad de volver a ser funcionario porque quedó impune, producto de algo que siempre pasa en todas las causas con la deuda externa, con canje, megacanje, las anteriores, la del juez Ballesteros, tienen el don de la prescripción. Siempre prescriben, ¿viste? No sé cómo lo logra, capaz que es casualidad y yo estoy prejuzgando. Pero fíjate, un día tómate el tiempo, fíjate todas las causas que se han hecho en relación a la deuda externa, siempre prescriban. Bueno, eso es lo que termina beneficiando y que hace que la impunidad que ella les permita volver a hacer las mismas trapisondas, porque todo esto, incluso el RIGI, es para juntar dólares para pagar la deuda. Es llamativo que en este país se discute de economía y no se dice que el gran condicionante de la economía es el Fondo Monetario. Desapareció de la discusión política-económica el tema deuda. Desapareció el tema deuda. No está en la agenda. Cuando los pagos más grandes, incluso acreedores privados, empiezan fin del 2024 o 2025. Entonces, todo esto es para seguir reestructurando el país, primarizándolo, para conseguir dólares, como sea, reventando el ambiente, reventando todo para la deuda. Lo del RIGI es un ejemplo, pero ¿sabés qué creo? Me dará la razón el tiempo. No creo que haya tantos inversores dispuestos a venir a un país que está en picada. No van a pero venir. sí que las empresas que ya están radicadas, esas que le prometieron acá, como dice Pablo, que van a aportar el 15% y que no más el 3%, van a subir al 15%, las mineras, ¿no sabés qué van a hacer? Van a pasarse del régimen actual al RIGI, se van a anotar como una nueva inversión, van a entrar en el RIGI y no te van a pagar el 15%, Págame, Pablo. no, No quiero apostar porque estaría mal hacer apuestas. Me acuerdo de alguien que pero dijo, les digo que me huele que viene por ahí. Si pasa eso, lo vamos a buscar juntos. Me acuerdo de una reflexión así. No sé quién dijo eso, pero te aseguro que viene por ahí. Lo que están haciendo es, la ley de humedales, siempre lo cuento, estábamos reunidos, estaba por salir, llamó la Cámara Minera, se sentaron los jefes de bloque Unión por la Patria, de ese momento Juntos por el Cambio, el año pasado. Firmaron un papelito que esto viene a la discusión más adelante, no se discutió más. Al solo llamado a la Cámara Minera. Mira que la Cámara Minera va a acordar pagar del 3 al 15. No, te firman ese artículo, te lo muestran como una conquista, el gobernador dice, logré esto. Mentira. Se van a borrar de las formaciones que tengan ahora, la forma asociativa que tengan, van a entrar una forma especial que crea el RIGI, van a hacer una nueva inversión y no te van a pagar un mango porque tienen extensiones impositivas por 30 años y todo tipo de beneficios. Estaba por decir que estás dando ideas, pero me imagino que son ideas que ya se las recontraconocen. Me tengo que ir a la tanda, pero te quiero hacer una pregunta. Mira, yo no soy economista, no sé de contabilidad creativa, pero se me ocurre que debe venir por ahí, por eso te pueden compensar un poquito por otro lado, pero no lo van a pagar. Miriam, me tengo que ir, pero no quiero dejar de preguntarte esto porque sos protagonista con el FIT por el planteo frente al aumento del subte. ¿Me explicás qué es lo que está pasando, por favor, en un minuto? Inentendible porque hay algunos medios de comunicación muy interesados en operar lo que la jueza dice en sus fallos. Es así. La jueza Liberatori
dictó una medida cautelar diciéndole al gobierno de la ciudad que tiene que presentar en unos días, que creo que se vence el martes que viene, una nueva tarifa que sea ajustada, porque evidentemente logramos demostrar que la tarifa no se sabía de dónde salía. Estaba 125, hoy 575, Claro. pasa a 650 el sábado. Que no podían justificar esa tarifa. Lo logramos demostrar en la causa, que te estaban cargando hasta el retiro del asbesto que hay en los subtes de Buenos Aires, producto del negociado que hizo Mauricio Macri. Ese trabajo de bueno, muy difícil. Sacar el asbesto. Sacar el asbesto, sí. Eso te lo cargaban en la tarifa. O sea, cosas increíbles. La estafa de Macri se la hacían pagar al usuario, entre otras cosas. La jueza les dio una fecha para que presenten una nueva tarifa. El gobierno apela, ¿no? Sí. La jueza le dice, sí, pero no es con efecto suspensivo. Mientras tanto, presentame la nueva tarifa. Sí. El gobierno dice, a mí qué me importa, yo igual aumento, y algunos dicen, el gobierno tiene razón. No tiene razón, es ilegal lo que está haciendo, tiene hasta el martes a presentar un nuevo cuadro tarifario, y si no, tiene que volver a 125. Bien. Estamos dando la pelea en el expediente, gracias por dejarnos explicar, porque vos sabés que hay muchos interesados en darle la razón siempre a estas empresas que vienen enriqueciéndose, que también, ¿no? Es un gran tema. La ley Bases vuelve sobre las privatizaciones. Mirá cómo terminaron las privatizaciones de los 90. Gracias por haber venido, Miriam. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, nos estamos yendo a la tanda. En el próximo bloque prometo contarles de qué se trata ese contador. Mirá, hasta Babi se sorprende, mirá. Ahí viene, mirá. Se sorprendió Babi del contador que tenemos ahí. 60 días, 2 horas, 18 minutos. Les explicamos de qué se trata al regresar. En el país que lleva agenda de hambre de un tiempo a esta parte, hay más de 300.000 kilos de leche en polvo que están a punto de vencer. En el país donde algunos comedores de un día para otro tuvieron que informarle a esos pibes y a sus familias que ya no iba a haber ese plato que se les daba en el marco del apoyo escolar, de la prevención en salud, en ese país, en nuestro país, hay más de 300.000 kilos de leche en polvo a punto de vencer. En el país en el que una funcionaria del ministerio que se ocupa de repartir comida o debería ocuparse de repartir los alimentos para las familias que están sufriendo pobreza, hambre, en ese país una funcionaria de ese ministerio dice, ¿para qué el mate si no tiene absolutamente nada que ver con la gente? ¿Dirá lo mismo de la leche? Estamos hablando de Leila Gianni, que es la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, que dijo lo que van a escuchar a continuación. Esta es la famosa yerba en la cual se montó esa opereta ridícula de cuarta, orquestada con Juan Grabois a la cabeza, que durante toda esta semana permanentemente nos pedían entreguen los alimentos de los galpones, entreguen los alimentos de los galpones, de los cuales de las 5.000 toneladas que están en esos galpones, 3.150 toneladas corresponden a esto. Entonces, yo le pregunto a Juan Grabois que está pensando hacer una mateada popular. ¿Reclama yerba? ¿Con yerba quiere alimentar al pueblo argentino como hizo la gestión anterior de los diferentes exministros de desarrollo? Pero Grabois te podría decir, y bueno, la yerba, con el hambre que hay, sí, repartamos la yerba igual. Claro, repartamos la yerba. Sí. Para engañarle el estómago de la gente que no tiene que comer. Muchos también salieron a decir, después de lo que yo dije esta semana en otro canal, sí, ignorante, que con el mate cocido, sí, con mate cocido también quieren alimentar. Bueno, ¿y con leche? ¿Qué onda, Irina? Bueno, primero una acotación sobre esta funcionaria, que es la que se ocupa de los temas legales del Ministerio de Capital Humano. Es decir, un paso importante en la burocracia institucional del Ministerio. Y es la que está llevando todas las causas a favor o en contra del Ministerio de Capital Humano. ¿Sabés que hizo campaña a favor de Sergio Massa para la presidencia? Y que tuvo cargos en todos los gobiernos anteriores de todos los colones. Esta mujer que acabas de escuchar.
Y eso abre preguntas en varios sentidos. Sí, en varios sentidos. Yo te lo cuento. Sí. Pero bueno, ella te podrá decir, soy una funcionaria de carrera, pero te das cuenta que está defendiendo una política. Sí, esto es una caracterización ideológica. Exactamente. ¿No? Y vamos a decir algo de la yerba y a mostrar parte de lo que presentó justamente porque se lo ordenó el juez Sebastián Casanelo, el Ministerio de Capital Humano, que es una larga lista de productos, de alimentos que están guardados en 2 galpones, como venimos contando, y parte de estos productos son yerba. Pero acá hay un detalle importante para contarle a la funcionaria, que es que la yerba no solamente se compró en la gestión anterior, sino en la gestión actual. Mira, vamos a ver algunas placas que nos demuestran esto, las compras de yerba. A ver. Sí. Las compras de yerba... No, tenemos que esperar un poquito. Pero básicamente, frente al argumento de, pero compraron yerba cuando había que alimentar, esta gestión también compró yerba, Esta gestión compró yerba, siguió comprando la misma yerba que la gestión anterior en cuando paquetes se entere Gianni, de 1 kilo. Bueno, ya se debe haber enterado porque esta prueba está presentada en el juzgado de Casanelo. Que dicho sea de paso, el gobierno lo que no presentó es el plan que dice cómo va a repartir la comida. Esto es lo importante. El Poder Judicial, 72 recordemos. Horas, ¿no? Claro, había dado 72 horas. Se le vence mañana las 2 primeras horas. Había dado horas. 72 horas no para repartir el alimento, sino para que explique qué es lo que hay ahí, cuándo se compró, qué tipo de alimento es, cuándo vence, si tiene fecha de vencimiento y además cuándo piensa y cómo repartirlo. ¿Cómo lo va a repartir? Esto es lo que no explicó. Solamente lo anunció en un comunicado donde dice el ejército se va a dedicar a repartir. El comunicado que leímos al principio, pero todavía en la causa no han presentado nada. Bueno, vamos a ver un poco, ¿tenemos para ver el material de lo que presentó Capital Humano? No tenemos las placas, pero sí tenemos a Juan Grabois. Bueno. Si te parece, que hizo referencia a estos temas y dijo lo siguiente. Si hoy a la 1:30, o sea, dentro de un par de horas, no entregan en el juzgado el plan de distribución de los alimentos, entran en desobediencia, que vamos a anunciar y se va a agregar como nuevo delito. Y eso supone penas, que pueden ser lo que llamas 30, que es una multa personal que tiene que pagar Petovelo, pueden pedir la detención, puede tener distintas penas. Pero estamos hablando de una causa penal y una medida para hacer cesar un delito, y el delito de incumplimiento de los deberes funcionarios consiste en que hay alimentos que están destinados a comedores y merenderos, y esto lo dice explícitamente los convenios de compra, todos los anteriores y los que hizo este mismo gobierno. Explícanos el tema de la leche en polvo, Irina. Bueno, la leche en polvo aparece en el listado que presenta Capital Humano, muchísima leche en polvo, paquetes de kilos de leche en polvo, y lo que venimos a descubrir en ese listado, que esto es lo que además hizo público hoy a la mañana Juan Grabois, es que hay 339.000 kilos de leche en polvo que se vencen en el mes de julio. O sea, en 2 meses. Bueno, te digo en cuánto, y esa es la explicación del contador que íbamos compartiendo. Esa es la cantidad de días, horas y minutos que están faltando para que se venza toda esa cantidad que menciona Irina. Más de 300.000 kilos de leche en polvo. Insisto, es el contador que estábamos compartiendo hasta hace unos minutos en el programa y que vamos a sostener, por supuesto, que está marcando el momento en que vence, es decir, el momento en que se consuma un crimen. El de tener arrumbada esa cantidad de kilos de leche en polvo, mientras la Argentina atraviesa una agenda de hambre, discute hambre, la comida que falta en los comedores, la comida que está en distintos galpones. Vamos a volver seguramente a compartir ese contador. Sí, Irina. Un dato más, porque lo contamos ayer, y esto ha incidido en el desplazamiento del funcionario Pablo de la Torre. Sí. Los mecanismos que viene utilizando el Ministerio de Capital Humano para 2 tipos de contrataciones. Una de personal, ¿sí? Ha utilizado convenios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Todo indica que para pagarle personal propio, esta es la sospecha, esto lo publicó el Diario de la Nación y lo publicó el portal Dataclave. Y algo muy importante que nosotros contamos... esto también estaría en las razones por las cuales ha eyectado Pablo de la Torre. Exacto, pero son las que no están escritas, ¿no? Sí. Bueno, porque van a ser las más difíciles una de las más difíciles de explicar, me parece, sobre todo por quienes hacen gala de los actos de transparencia. Otra, te decía, es la que contamos ayer acá,
que también involucra al mismo organismo internacional del que hace uso el Ministerio de Capital Humano, la OEI, esta Organización de Estados Iberoamericanos, para licitar y comprar lentejas y aceite. Todo ese cargamento de lentejas y aceite que mencionamos ayer está en el listado, reconocido como que se hizo la compra a través de la OIE, que esto es lo que ayer no me querían confirmar a mí en Capital Humano, pero existe, la compra la hicieron, el desembolso de dinero está y el porcentaje de comisión para ese organismo también. Tenemos la placa que muestra los vencimientos de estos más de 300 kilos de leche. Ahí está, 303.000 kilos de leche en polvo, que tienen vencimiento el 30 de julio de el que viene, ¿no? De este 2024. Insisto, es la consumación de un crimen que ya está en marcha, por otra parte, respecto de la cantidad de comedores que desearían, ahora les vamos a contar algo al respecto, de comedores que desearían tener esto para poder seguir ofreciendo ese apoyo alimentario en estas situaciones y en estos tiempos. Tenemos para Bien. ver también, si querés, el stock total A ver. que presentó el Ministerio, reconociendo qué es lo que tiene guardado. Todos los tipos de alimentos. A ver. Esto es lo que presentó ante la justicia el Ministerio de Capital Humano. Exacto. Ahí Aceite, depósitos en Tafí Viejo, en el depósito de Tafí Viejo y también el depósito de Villa Martelli. Aceite mezcla, más de 72.000 unidades, 65.000 kilos. Aceite de girasol, en ambos depósitos. Aceite de soja, todo medido, insistimos, en unidades y en kilos. Arroz con carne, arroz y hortaliza. Arroz y hortaliza es lo que decía Juan Grabois, que estaba vencido. Está vencido, exactamente. Estaba vencido. Y ahí están los totales allí abajo. La cantidad de kilos que hay, que tenés en el depósito de Villa Martelli, 3.627.000 kilos. Y en el de Tafí Viejo, 2.275.000. Bueno, eso te da casi 6 millones de kilos de comida. Bien, insistimos con algo para establecer situaciones. Algo que tiene que explicar el gobierno es por qué tiene todo esto almacenado y no lo repartió cuando se vive la situación que se vive. Por otra parte, quizá más difícil de explicar o con mayores consecuencias hasta en términos judiciales. ¿Por qué se venció? Desatenciones, desprolijidades, negligencias, dice el Ministerio de Capital Humano en el comunicado. Comida vencida, comida que ya no se puede utilizar. Tercero, a través de estos intermediarios contrataron gente que nada tenía que ver con asesoría, sino para pagar efectivamente salario de funcionarios, lo que explica recién Irina, publicado en distintos medios. Todas estas cosas son cada vez más difíciles de explicar, van generando personas eyectadas de Capital Humano, y quiero rescatar lo que en el programa de Maxi Montenegro se mostró poquito antes de que comencemos aquí en QR, hoy con Mariano Yese, Javier Calvo, la cantidad de funcionarios y funcionarias que fueron despedidos o que nunca asumieron. Una cada 3 días, una persona cada 3 días. Es escandaloso, y sobre todo en Capital Humano habla de un montón de situaciones. Habla de personas que no tenían nada que hacer ahí, que por distintas razones y sin conocimiento, pero después de los líos que efectivamente se encontraban cuando asumían, probablemente parte de una gestión que no existe, y negligencia en la gestión también habla de una mirada política sobre las cosas y sobre esos ministerios. Bueno, en esto está envuelto el gobierno, mientras el presidente Javier Milei está de gira tratando de llenar figuritas de un álbum que tiene que ver con tratar de traer inteligencia artificial para ser supuestamente el 4.º polo del mundo en el desarrollo de algo que aquí ya tenemos institutos de financiados que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico. Gracias, Irina. ¿Algo más? ¿Y vas a cerrar con algo? Hay algo que dijo Javier Milei en esta gira que creo que es parte de la respuesta a la pregunta de por qué han guardado todo este alimento y por qué no lo entregaron. Bueno, Javier Milei dijo que el Estado no va a hacer nada para evitar la muerte de ciudadanos y ciudadanas por hambre. Esta es una política y es una forma de ver las cosas que es la que vienen sosteniendo hasta Milei ahora. dijo, ¿vos te crees que la gente es tan idiota que se va a llegar a morir de hambre antes de hacer algo? Y el Estado, por supuesto, en nada que esa ver en afirmación eso. hay algo muy importante, porque Milei relaciona no llegar a fin de mes con morirse.
Dice que es imposible, pero está estableciendo la relación. Son es muy dos fuerte cosas que eso. dijo. A ver, quiero sumar Exacto. sumar a la charla. Tenemos muchas preguntas para hacerle, pero tiene una mirada de experiencia en la propia gestión política. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex canciller. Me refiero a Felipe Solá, que está aquí con nosotros. Felipe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Buenas noches, gracias por venir. Quiero preguntarte qué estás observando, habiendo estado de ese lado, en la gestión, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de la gestión de una enorme cantidad de recursos que con los que el Estado interviene para tratar de paliar situaciones de mucha precariedad, de mucha necesidad, frente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Capital Humano. Voy a decir una obviedad, y si es una obviedad, ¿por qué la decís? Pero gobernar es gestionar. Y gestionar implica una palabra que es rigor. Rigor profesional, desde arriba para abajo, rigor, es decir, que las cosas se hagan, y eficiencia, que las cosas se hagan, exigir, exigir y exigir, porque del otro lado está el pueblo y el pueblo exige que el Estado sea distinto de lo que es, desde hace mucho tiempo. Ahora directamente los que gobiernan están en contra del Estado. Ahora, hay dos formas simultáneas y complementarias de ver esto. Una es muy grave, que es la crueldad. Pero al mismo tiempo... ¿Vos ves crueldad en el gobierno? Sí, sí, porque hay una insensibilidad que tiene distintos escalones. Hay un escalón que llega ya a la crueldad, ¿no es cierto? Primero sos insensible, después ya, si la gente empieza a sufrir mucho, o sos sádico o sos cruel, o las dos cosas, se puede elegir. Esa es una mirada que acepto totalmente, pero que políticamente no convence, me parece. Porque no es pidiendo y tratando de conmover solamente, es una forma. La otra es un gobierno absolutamente inepto, absolutamente inepto. Repasé los ministerios. Hay un payaso en defensa que se llama Petri, ¿no es cierto?, que hace todo lo que los americanos le piden y se disfraza todo el tiempo de distintas funciones militares que parece un complejo de niño de no haber sido militar. No lo sabíamos, parecía un repúblico cuando estaba en la Cámara de Diputados, pero en el fondo había una especie de militar admirador de todo. Ahora, Felipe, te hago una pregunta ahí para que sigas desarrollando esta idea, porque una cosa es la ineptitud. La pregunta respecto de la ineptitud quizá conlleva aligerar la responsabilidad de lo que se está haciendo. Es decir, alguien puede ser inepto para una mirada determinada del Estado y alguien puede ser muy eficiente si uno cree que el Estado es una organización criminal. No, porque ellos necesitan la gestión. El Estado es una organización criminal, pero es el teorema de Baglini. Llega un momento que lo único que tenés para hacer es dirigir el Estado y buscar ayuda en el exterior, buscar ser popular en el exterior. Anda por ahí, por internet, en las redes, anda un aviso que dice que Adorni informa que en algún momento Milei estaría dispuesto a visitar la Argentina. ¿No es cierto? Y es bastante bueno porque la impresión que da es de total irresponsabilidad, de pensar que hablando con los más ricos de la tierra, 3 o 4, le faltarán muchos más porque hay muchos, va a lograr inversiones rápidas en Argentina por una cuestión de simpatía personal. Acá te pregunto, como es canciller, ¿no son oficiales los viajes que está haciendo? Absolutamente oficiales, presentando y apoyando a los empresarios de tu país, que tienen diversa ligación con las exportaciones o con el extranjero, o a veces tienen sus headquarters, sus cuarteles generales en el extranjero, etc. Y todo lo que dice un presidente es oficial y representa al país. Bueno, todo. Entonces son agendas oficiales las que está llevando adelante Milei. No son agendas oficiales. ¿Por qué está usando la plata oficial para hacer gira de promoción ideológica, tratando de entrar en la internacional reaccionaria mundial. Yo te iba a decir qué es cada ministro, ¿no es cierto? ¿Qué representa cada ministro en su actitud? Es decir, ¿cuál es el problema de ineptitud? Es siempre gravísima. Pero ¿qué es más grave todavía? Ser inepto, ser cruel y además tratar de taparlo, de disimularlo. ¿No es cierto? Petovelo se comía la cancha desde lo supuestamente moral, entre comillas. Ahora, Petovelo tiene que echar a un hombre que estaba muy ligado a ella, que es de la Torre, para echarle la culpa a alguien, porque se descubre que Petovelo le paga sobresueldos a sus hombres de confianza a través de un extrañísimo pacto con la organización
iberoamericana. Lo que contaba recién Irina. La OIE. Son sobresueldos. En algún momento, ya pasó con los aumentos. Que la dirige un ex canciller de Chile, un canciller del presidente. Ya hubo con el aumento que se dio en el Senado inicialmente y a que le había llegado al presidente, ya habían echado a alguien del Ministerio del Trabajo, le echaron la culpa a Sí. Ahora le echan la culpa a este hombre, que no sé si es el que decidió, yo que no creo que un secretario pueda decir, bueno, directamente en este ministerio no se reparte comida. No creo que sea una decisión exclusivamente de él. Entonces, mi pregunta es, ¿un día no va a aparecer alguno que se va a enojar con que lo pongan de fusible y lo hagan explotar de esta manera? Porque irse a la casa diciendo que no repartió comida para los chicos y tenía el área de familia, la verdad que es horrible. Tenés toda la razón, pero la impresión es que los funcionarios se van calladitos. A mí me pegaron una patada en el traste cuando era canciller. Y me fui callado. ¿Por qué me fui callado? Porque el gobierno estaba muy mal y porque yo seguía siendo y sigo siendo peronista. Y entonces en ese momento plantear una cuestión personal o planteaba una cuestión de diferencia en política internacional fuerte, que no había diferencias, pero no fuertes con el presidente, o si no hablaba desde la bronca, desde el dolor. Y eso no vale. En todo caso hay que plantear, como en el caso que decíamos de La Torre, hay que plantear concretamente qué no hizo o qué hizo. Es decir, hay que dejar la bronca afuera, la sospensa, etcétera, y decir, no, me voy por esto. Bueno, pero ustedes no lo echaron así, no le dijeron, no, si lo echamos porque no funciona la relación con China o con Estados Unidos. No, acá le echan la culpa a mí me de todo. echaron porque hacía falta conseguirle a Cafiero un puestito, porque Cristina había pedido que se fuera, y entonces el que tuvo que pagar fui yo desde el aeropuerto de El Salvador, más precisamente, mientras iba a representar al presidente, a una reunión de presidentes. Se enteró en un viaje oficial. Sí, y me enteré por el mismo Cafiero. Sí. Un silencio. ¿Quién me reemplaza? Yo. ¿Así fue la conversación? Sí. No, siguió mal, pero déjala ahí. Felipe, vos dijiste recién, hablaste de peronismo. Hablé de Petty porque iba a decir la ineptitud de cada ministro. Bien. A ver, yo tengo una pregunta sobre el peronismo. Sí. Si mi cálculo no falla, vos tenés, déjame pensar, 56 años de peronista. ¿Puede ser? Desde los 18. Bien. Más o menos. Tengo más o menos 56. Sí. No, creo que no falló. Vos querías decirle mi edad a la gente. Era todo lo que quería conseguir. No hago ninguna pregunta. No hago ninguna pregunta. No hago ninguna pregunta. Listo. Con tantos años de peronista, ¿te ubicás? ¿Cómo se debería ubicar el peronismo hoy? No te estoy preguntando como peronólogo, sino como peronista y como dirigente que seguís siendo. En primer lugar, es inevitable que un movimiento que ha sido, en un momento dado, el más importante de Sudamérica, no sé si de Latinoamérica, después de una paliza en la que el 95% me parece de nosotros fuimos sorprendidos. No creo que hubiera muchos que decían, por supuesto que esperábamos esto, ¿no? Después de una paliza es inevitable que no haya un repliegue hacia el dolor y hacia repensar todo. Es más, repensar esas cosas que a lo mejor no tenés que repensar, pero ocurre. Es una circunstancia inevitable, es un duelo inevitable. El duelo lleva 7 meses, 8 meses. Menos, ¿no? Es una paliza electoral, pero que es una derrota política muy fuerte. Exacto, pero yo le llamo paliza porque cuando te sacan 10 puntos, cuando no esperás sobre todo eso, eso es inevitable. O sea, que cargar las tintas sobre que no hay un líder, que no se ve... Además, los líderes no se inventan. Los líderes no se inventan ni son con el dedo. Lo sabemos bien. Además te tenés que llamar a silencio después de semejante paliza. No podés ponerte a hablar el otro día. Pero además hay un fenómeno nuevo en la Argentina y que como gente que quiere estar cerca de la mayoría, primero de los trabajadores, de los desempleados, de los pobres, de los vulnerables. Y si podemos, de la mayoría además, ¿no? Si podemos hacer que eso se convierta en mayoría. Hay un fenómeno juvenil, etcétera, que obviamente da para repensar muchas cosas sobre Argentina. Hay zonas sociales de la Argentina nuevas que tal vez yo sea muy veterano, pero que otros menos veteranos tampoco vieron. Tampoco se sensibilizaron para eso. Yo creo que nacieron en buena medida en la pandemia. Y se replicaron también en la falta de rigor. La falta de rigor para mí es hablar sin saber cómo está el Estado. Puede estar arriba del Estado y no saber cómo está el Estado. Hablar todo el tiempo del Estado. Estatizar el discurso sobre el Estado. ¿Entendés? Es decir, el gobierno es el discurso sobre el Estado y el Estado no funciona. Y entonces,
con el diario del lunes, digo esto, con el diario del lunes, decir, te va a faltar la educación, y que el otro día, ¿qué educación me va a faltar si no tengo? O te va a faltar la salud. Ponele zonas del conurbano que están con problemas. Y que además ahora están mucho más castigadas por el apriete tremendo que está sufriendo Kicillof por parte del gobierno nacional. Te va a faltar la seguridad. Bueno, eso ya casi para reírse. Si votás a te va a faltar todo eso. Ya me falta. Entonces, el descreimiento entre la realidad cotidiana y el discurso estatizado desde hace muchos años ese discurso, y mucho más apropiado por el peronismo que por otros. Si me preguntan peronismo y acá termino porque si no pongo latero, si me preguntan el peronismo para el futuro, lo primero que tiene que hacer es no pensar el peronismo, pensar la oposición. A ver qué diferencia hay. Pensar mucho más ancho, mucho más grande, pensar en todos los perjudicados. Más amplio, si vos. Claro, más ancho y más amplio, que es lo mismo, pero además todos los perjudicados por esta política. Porque si esta política solamente perjudicara a los comedores de los más pobres, que es la zona de la crueldad, bueno, seríamos muchos los que estamos, pero por razones morales también. Claro. Pero además hay otras razones económicas tremendas que afectan enormemente la calidad de vida de mucha gente, la calidad de vida de muchos empresarios, la calidad de vida de infinidad de comercios, y la calidad, es decir, pensá en lo que significa que te saquen de lo que estás haciendo. Pero a ver, te hago una pregunta ahí que se viene repitiendo y mucho. Felipe, vos decís, bueno, la política que perdió, que recibió una paliza electoral y por ende una derrota política... Un discurso perdió. Bueno, todo eso. Algunas políticas que si querés tuvimos... hasta un imaginario. Yo estoy muy orgulloso de algunas políticas que hubo antes. Pero después se insistió... Cuando vos te empezás a la decadencia, cuando seguís con el mismo discurso, pero lo que estás haciendo ya no lo haces y el Estado del que hablas no es el mismo... Frente a esa te divorciaste de la realidad. Frente a esa derrota política tan profunda, vos decís, bueno, te tenés que replegar, es lógico, y van a ir apareciendo los líderes de una manera de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera. Ahora, y voy a la pregunta. Hay quien dice, no, hay que esperar que se quiebre la confianza, incluso de quien votó a Milei, de que estaba frente a una estafa electoral o que no era lo que pensaba. Y otros dicen, no. La dirigencia política tiene que aparecer, tiene que mostrarse para tratar de ordenar un poco la mirada, es decir, para darle una narrativa, para darle un relato a lo que está ocurriendo. Porque si no, el daño que se genera puede ser muy profundo y muy difícil después de recuperar. ¿Vos dónde te parás en eso? Son las dos cosas a la vez. Vos tenés que seguir actuando, seguir militando donde estás. Yo le saco el sombrero a que los diputados no se hayan dividido y permanezcan 99, salvo los 3 tránsfugas que se fueron de ¿Ves ahí Tucumán, y se mantienen. Lástima que son 99, pero se mantienen. Sí. Y eso es importante. Se mantienen firmes. Tenés que seguir trabajando, seguir militando, seguir marcando, seguir teniendo presencia, hacer lo que hace Grabois, ¿no es cierto? Él lo hace defendiendo un sector muy claro y lo hace muy bien. Y que cada uno tome su rol en eso. El centro de la cuestión está en el Congreso. Inevitablemente está en el Congreso. Lo que pasa en el Congreso. ¿Vos entendés, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la política. Sí. Ahora, al mismo tiempo, no hay que ser sonso y saber que hay momentos en que los oídos empiezan a abrirse. Empiezan a mirar al otro, empiezan a abrirse. Cuando llegan esos momentos nadie puede decirlo. Cada uno tiene su diagnóstico. Perdón, vamos a un tema, vamos al tema más viejo suyo, como ministro de Agricultura, o no sé si se llamaba Ministerio Nacional. No, era Secretaría. Secretaría de Agricultura, bien. Se esperaba una liquidación del campo importante este mes de 5.000 millones de dólares. Hoy liquidó solo 38 millones de dólares, logró capturar el Banco Central, están en la mitad de plata. Es la mitad casi del año pasado con la sequía brutal que hubo. ¿De dónde van a salir los dólares? ¿Qué va a pasar cómo se resuelve esto? ¿Qué va a hacer el campo? ¿Se va a sentar y se acabó? No. Estamos en otoño. El invierno se anticipó. Hoy no, pero las temperaturas de invierno... Este es el mayo más frío de mucho tiempo. Al anticiparse el invierno, hubo la lluvia fuerte de abril, mucha lluvia en abril, por suerte por un lado, pero hicieron que el piso no se secara mucho. Porque muchos días nublados y frío. Entonces, la cosecha de soja está atrasada, muy atrasada. Y la de maíz no tanto, está casi terminada, pero la de soja no tiene piso. Las máquinas no pueden entrar porque no tienen piso, que hay barro. ¿No es cierto? Pero entonces, también hay récord de venta de silobolsa, están juntando. Sí, pero para entrar al silobolsa tenés que cosechar primero. El problema es la cosecha.
Es decir, entrar con la máquina. Pues sí que va a aparecer, y se va a hacer la cosecha y va a haber Está liquidación. atrasada. Y va a haber No, liquidación. son elementos, yo no puedo decir cuánto pondera cada elemento. Ese es un elemento. El otro elemento es que los precios internacionales estuvieron muy bajos y ahora empiezan a levantar. Pero después una caída muy fuerte. Empiezan a levantar los precios internacionales de soja, maíz, porque hay una correlación entre los precios de trigo, la soja, el soja. Cuando suben, suben todos, cuando bajan, bajan todos y todos. Entonces, esa es otra. Y la tercera es que el agro recibe un mix del dólar oficial y el dólar blue, calculado de una manera un poco más compleja. ¿Y quién se quedó? El dólar blue se quedó. El dólar oficial lo duplicaron. Y va subiendo Crowley Peg, muy despacito, al 2%. Por supuesto se ha quedado atrás desde el punto de vista del poder real del dólar oficial, el valor real. Ahora, el que se quedó más fue el dólar blue. Porque esa promesa de un porcentaje de dólar, dólar MEP o dólar, era una promesa del doble, 50%, una brecha del 80 o del 100. Ahora, esa brecha ahora es del 25, el 30, no sé. Entonces, estiman ellos que el dólar es muy bajo. Precio bajo, dólar bajo y cosecha atrasada. ¿Cuándo van a liquidar? ¿Es consistente el programa económico de Milei? El programa macro, no. más allá de lo social, que por supuesto determina. Y yo te agrego una pregunta a la de Pablo, porque yo antes te interrumpí cuando estaba con la listita. ¿Caputo? Vos dijiste que tenías una caracterización de cada ministro. Caputo le tiene que poner una capucha porque es el verdugo. ¿El rol de verdugo? Caputo es verdugo. Verdugo. El rol de la canciller es... Para el verdugo, ¿cómo ejecuta? El verdugo que lo único que sabe es cortar, cortar y cortar, y le tienen que agarrar la mano para que no baje el hacha. Si no corta, le importa un rábano de todo. Y eso le parece a Milei extraordinario, premio Nobel, lo que fuera, ¿no? Lo aplauden en la plaza, dice Milei, lo dijo ayer en Stanford. Dice, siempre que salís a la plaza hay 10 tipos que digamos, siempre te puede pasar en la calle, o que 10 tipos te aplaudan y 3 te recontraputen, o al revés, que sea la inversa, ¿no? ¿Y la canciller Mondino? Es una señora de cóctel que no hace más que decir una estupidez tras otra. Es una máquina de decir estupidez y meter la pata. ¿No es cierto? Que tiene que salir primero tiene un doble trabajo, tiene que salir a corregir las cosas que dice Milei. Y después tiene que salir a corregir las cosas que dice ella. Es mucho laburo, habría que pagarle más, ¿no es cierto? Es demasiado para un solo corazón. A lo que preguntaba Pablo, ¿hacia dónde va la economía? ¿A dónde la economía esto? no tiene destino porque en este país, puedo hablar solamente de las provincias, que son la nación, y la nación recaudan básicamente del mercado interno. Es decir, el IVA de la actividad económica interna, ingresos brutos en la provincia de la actividad económica interna. Ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires era el 60% de recaudación, no es moco de pago, 60% de recaudación. Entonces, sube la inflación, baja el gasto de las personas, baja muchísimo el consumo, baja la actividad económica enormemente, no hay inversión, etcétera. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ve pasar la ganancia del campo por arriba en términos de retenciones, que no las ve. ¿No es cierto? ¿Qué le puede volver? El IVA de la actividad interna en forma de coparticipación federal, que además es mucho más baja de lo que debería ser. ¿Y cuál es su propia recaudación? Ingresos brutos. Entonces, con este nivel de actividad interna mínimo, paupérrimo, que hay, se cae todo programa fiscal. Y va a llegar un momento que, frente a la caída fiscal, van a tener que cortar más y no pueden cortar más. O sea, políticamente un ajuste que no se pueden retroalimenta cortar, a sí mismo. no pueden cortar más políticamente. Mirá lo que está pasando a Petovelo, que es el símbolo de primero la ineptitud y ahora me parece que de la inmoralidad también, ¿no? Y que se hizo la guapa y vino el apretón de la justicia como tenía que llegar, de un juez recto, y ahora hay que echar a alguien. Felipe, te hago una última pregunta. Tengo algunos muchachos también muy divertidos que hay, pero... Tenés la lista completa. Sí, por ejemplo, el símbolo de inexistencia, salud. Nadie sabe quién es el ministro de Salud. Russo. Sí, porque está tan bien la salud que nadie sabe quién es el ministro de Salud, ¿no? Bueno, los pacientes que no reciben medicamentos saben quién es el ministro. Absolutamente. Te quiero preguntar por qué viste en Misiones y respecto de la situación policial con la experiencia de la gestión de la provincia de Buenos Aires. Ahora el conflicto parece estar menguando, sin reivindicaciones, pero es difícil sostener ese tipo de conflictos. ¿Pero viste ahí una luz de alerta respecto de algo que puede pasar en otras provincias? Sí, hay una luz de alerta. Hay chuchi de muchísimos gobernadores que están en problemas muy serios. Nadie puede salir a decir el nivel de sus problemas cuando no sabe si se van a poder resolver o no, si le va a venir la plata o no.
Entonces, preanunciarlo es peor. Es peor. Para mí, Kicillof es un mago. ¿Por qué? Porque ha dado aumentos, más pequeños que la inflación, pero ha dado aumentos, ha mantenido a la gente, ¿no es cierto? Y encima impulsa la obra pública, y ahora ha pedido que lo dejen, que le den, ¿qué obra pidió hoy? La continuidad, la continuidad de la autopista que hasta hoy está bastante avanzada, pero que en la práctica es el camino del buen aire que llega. Faltan 10-20%. ¿Y vos ves indefectiblemente que Kicillof no puede revalidar su mandato? ¿Va a ser un aspirante a la representación del peronismo y a la presidencia? No es para nada descartable. No es para nada descartable. Nos anticipamos mucho. Hacer presidenciable a alguien 3 años antes es condenarlo demasiado también, ¿no? De antemano. No es para nada descartable. Kicillof ha mostrado honestidad, capacidad, una gran capacidad en la campaña, el primer Clio y la segunda campaña, que ganó por mucha diferencia. Entonces, ojo con Kicillof. Es posible que a alguno le guste, a otro no le guste, pero... y además se la banca, ¿no? No hinca la rodilla, como la mayoría. Alguien me había hecho una pregunta que, bueno, me olvidé, pero... Bien. Creo que había una pregunta en el aire, no me acuerdo. Bueno, ya va a quedar y vamos a tener posibilidad de además, el se la banca está dicho por alguien que fue gobernador en el 2001. 2002. 3 de enero del 2002. 2002. En el 2002 el PBI cayó más que en la pandemia. 2001. Sin pandemia, caímos 13 puntos en el país. Los números actuales te recuerdan un poco a esa época, lo que está pasando, este 40% de la caída en algunas áreas. Lo que hubo en el segundo semestre del 2001, que fue cuando en julio del 2001, yo era vice, se creó el Patacón, que nos salvó la vida. Porque un economista que lo pone muy nervioso a Milei y que no necesariamente adhiero, pero era bastante certero, decía, el oro tiene valor y por eso circula. El papel moneda circula y por eso tiene valor. Bueno, el Patacón circuló porque la gente lo adoptó como moneda. Entonces tuvo valor por eso. Y por una clave, que es que Cavallo de la Rúa, apretado como estaban esas circunstancias, acuérdense, ya ha habido López Murphy en marzo, etc., había vuelto un Cavallo teóricamente expansivo, pero que no pudo expandir nada porque no quiso salir del 1 a 1, y tuvieron que aceptar que el Patacón pagara impuestos nacionales. Eso lo convirtió en moneda. Claro. Porque si no, vos ibas a pagar. Suponete que podías pagar impuestos provinciales. Llegabas a una YPF, pagar la nafta y decían, sí, pero vale 0,5. Sí, porque no puedo pagar. Claro, le saco el 10%. Claro, no más del 10%. Entonces, fue una moneda que nos salvó. ¿Y qué pasó y termino con el segundo semestre del 2001? Una deflación. ¿Qué es la deflación? No es que baje la inflación, es que bajan los precios de los activos. Lo que tenés vale muchísimo menos. Pasó en la crisis subprime en Estados Unidos, con las propiedades. Es una deflación es letal. Tal vez ahora no se entienda, pero es letal. Y eso tuvimos. Y esa fue la madre de la caída fenomenal del 2002, en el cual llegamos a tener 50% ¿Todo esto porque crees que vamos camino a eso? Yo pienso que el círculo se va cerrando hacia un momento en que la macro no va a cerrar ni por asomo. Felipe, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a ir a la tanda después de esta muy interesante charla con Felipe Solá. Al regresar vamos a seguir conversando, a ver si podemos pasar en limpio qué es lo que pasó efectivamente con el gas, en qué momento estamos a salvo de nuevos cortes en la energía, en el gas, en la electricidad. Mucho más para compartir aquí en QR hasta las 11. Muy bien, seguimos en QR. Enseguida, el agua, mirá, justo bueno, cosas que pasan, ¿qué va a ser? Estamos vivos. Bueno, estamos en vivo, ¿no? Y eso lo demuestra. Enseguida charlamos con Darío Martínez. Actualmente es legislador en la provincia de Neuquén, pero claro, fue secretario de Energía, así que vamos a conversar con él respecto de todo lo que pasó y pasar un poco en limpio esa situación y dónde estamos parados. Pero tenemos un segmento en este programa que nos encanta, es El Mundo Según Manu. Hoy tuvo Manuel Adorni, el vocero presidencial. Alguien lo bautizó en la producción y creo que queda como el ministro de la batalla cultural. Es extraordinario. Y habla bien de Manuel Adorni porque se ocupa permanentemente de armar la narrativa de un gobierno, y todos los gobiernos lo han hecho, acomodar un poco el relato. Y con sus artes, por supuesto. Hoy no había tema tan picante quizá, pero
tuvo un día particular con nuestros colegas y nuestras colegas que están allí acreditados en Casa Rosada. El Mundo es Humano, episodio jueves. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana. Para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Buen día para todos. Sí a todos. Hoy se me sentaron todos de la izquierda. ¿Qué pasa? No va a haber ninguna modificación en la obra pública en virtud de lo que ha ocurrido con el tema del gas, tema que ya hemos explicado. Tam jest granica demokracji, a może nawet więcej. Y tema que además nos hemos hecho cargo y tema que además ha quedado solucionado. Y si me permitís una segunda pregunta, que suelo usufructuar pocas veces eso. Tomate la atribución, porque la verdad es que se la toman todos la atribución. Viste, en un momento me cansé de pelear por las segundas preguntas. Así que están todos habilitados oficialmente a hacer 2 preguntas en una y yo quedo habilitado también a no quererlas contestar. No. La respuesta es no a las 2 preguntas. El otro día me parece que me diste la sensación que me vas a votar en algún momento. Desinfecte la mesa de votación con solución sanitizante. Justamente ayer hablé con la canciller Mondino, quien me adentró con algún detalle más que yo todavía no tenía, por una cuestión de tiempo. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Hernán de Radio Nacional. ¿Estás alquilado acá? ¿Estás todos los días preguntando? No es que ustedes preguntan y si preguntan el otro día no pueden preguntar. No, pero yo no pregunté. ¿Ayer no preguntaste? No, yo no pregunté. No. ¿Seguro? Sí, todo. Aseguro se lo llevaron preso. No tengo la información, pero la voy a recabar. La verdad es que no tengo ese dato, pero después, como hago con muchos después de la conferencia, te contesto la pregunta por WhatsApp. Ver que se ha conectado a su WhatsApp, ver la hora de su última actividad. ¿Y tú? Más ignorada que comercial de YouTube. Fin. Bueno, día picante del vocero presidencial con nuestros compañeros y compañeras y colegas allí en Casa Rosada. Más allá de que hay algunas respuestas que no da el vocero, que no da Manuel Adorni sobre temas que los que debería, y quizá uno siente que está ganando tiempo, en algún punto también se comprende que por ahí no tiene todas las respuestas, porque a veces, insisto, oficia casi de ministro o es vocero de ministros que no hablan. Quizá ahora con Guillermo Francos esté un poco más aliviado Manuel Adorni, porque Guillermo Francos parece quizá con otra predisposición, digamos, a aplomarse y hacerse cargo de algo. Recordemos que Nicolás Posse había asumido la jefatura de gabinete con el compromiso que le había dado su amigo Javier Milei de que no iba a hablar. Una cosa bastante llamativa. ¿Cómo? Y lo cumplió. Y sí, prácticamente lo cumplió. Salvo cuando fue al Senado. Salvo en el Senado. Hay una cosa en la que tiene razón Adorni. ¿En cuál? Que hay que hacer 2 preguntas. Base del oficio periodístico. Claro. Porque efectivamente a quien le haces la pregunta puede no contestarte una, no te sirvieron. Te hay que hacer una. Esto es de a una. Darío, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Buenas noches. No, gracias a vos, Pablo, a todo el equipo de QR por la invitación. Quiero retomar algo que decía Manuel Adorni. Le preguntan por todo lo que pasó respecto de la provisión de gas y dijo, mirá, nada de lo que pasó con el gas va a cambiar nuestra política respecto del tema de la obra pública. ¿Tiene sentido eso? ¿Va a volver a pasar si el gobierno no cambia? La verdad que lo que sucedió tiene relación con lo que está diciendo. Hay un fundamentalismo idiota del gobierno de decir paro toda la obra pública y no haber puesto una planta compresora que costaba 40 millones de dólares. Nos terminó costando por no tenerla unos 500 millones de dólares adicionales vamos a gastar por no haber estado esa planta compresora, porque eso te permitía, en vez de transportar 11 millones de metros cúbicos diarios, que es lo que transporta Néstor Kirchner, con la planta compresora ibas a 19 millones, teniendo en cuenta que el plan gas, que lo diseñó cuando estuve en la Secretaría, establece un precio del millón de BTU a $3.50 y se paga en pesos, porque es gas argentino, con pymes argentinas, regalía para las provincias. Sí. Si vos no tenés esa molécula de gas, Pablo, tenés que ir a buscar o un barco a $12 el millón de BTU contra $3.50 o quemar fuel oil o diésel, que es lo que están haciendo también, a $23 si comparás la unidad calórica. Con lo cual nos terminó saliendo ese fundamentalismo de no vamos a modificar la postura de la obra pública, mucho más caro. Como nos va a salir más caro no hacer la segunda etapa en Néstor Kirchner, porque vas a tener que seguir importando una gran cantidad de barcos, porque toda esta energía que vos tenés acá, el 60% en la Argentina de esta energía se genera en centrales térmicas
utilizando gas. ¿El gobierno ya decidió no continuar el segundo tramo del gasoducto? Y no lo está haciendo. Como también llega tarde con la reversión del gasoducto norte, debería haber estado para este invierno. Pero el y no va a gobierno estar. dice, bueno, pero si les interesa y le beneficia tanto al sector privado, que el sector privado sea el que lo motorice. Hoy el sector privado está haciendo los oleoductos. Sin el RIGI, sin la ley bases, lo está haciendo. De hecho, el duplicar, que es un oleoducto que duplica la capacidad de transporte de vaca muerta de crudo, el oleoducto es para el crudo, se inaugura en febrero ahora de este año que viene. El triplicar ya se licitó y el Punta Colorada, que son otros 360.000 barriles a la costa Río Negro, ya está haciéndose su primera etapa. Eso está haciendo el privado con inversión privada, sin RIGI, sin nada. Ahora el gas, si vos no lo tenés, el problema es del Estado. Porque es el Estado el que tiene que salir a importar estos barcos. Si no tenés. Entonces el privado no te lo va a resolver. Perdóname, la cifra concreta, ahora se perdieron 450 millones, que es la diferencia entre los 40 y lo que se compró. Eso perdés por no tener la planta compresora. Por no tener la planta. Pero Dicen, perdés mucho bueno, más por eso no si hacer- se proyecta hasta fin de año, ¿cuál es la cifra que se va a perder? No, yo calculo que va a estar entre 500 y 800, más no, porque vos tenés estos picos de invierno cuando más demanda de gas tenés. Lo que pasa que si seguís con la segunda etapa del Néstor Kirchner, para darte una idea, sacando el subsidio a todos los argentinos, hoy se lo sacás absolutamente a todos, te ahorrás unos 1.600 millones de dólares. Y haciendo la segunda etapa del Néstor Kirchner, por no tener que importar barcos, te ahorrás 2.900 millones de dólares por año. Solo por no tener que importar barcos porque usás el gas argentino. Es más barato para todos. Y otro dato, porque este fundamentalismo que yo le llamo idiota o necio, sumado a la inoperancia, porque en realidad ya sabían que no estaba la planta compresora, vos lo que tenías que hacer era licitar en abril, marzo, abril, ya tenés que estar Bueno, contratando pero el los gobierno barcos. dice dos cosas. Dice, el gobierno anterior no hizo la inversión que tenía que hacer para que esas plantas estén, si viene con un retraso muy importante y además se vino una ola de frío. Pero bueno, déjame que abrir nadie un paréntesis. esperaba. El gobierno anterior hizo el Néstor Kirchner, que es la obra de transporte de gas más importante de los últimos 50 años. Ya ahí tenés, este secretario de Energía tiene 11 millones de metros cúbicos diarios que yo no tenía cuando era secretario de Energía, porque yo diseñé el Néstor Kirchner porque justamente necesitábamos sacar gas. Entonces estás mucho más aliviado que la gestión anterior, porque ya tenés gas argentino que antes lo tenías que importar. Ahora, la planta compresora va luego del gasoducto, no la podés poner antes. Bueno, se había licitado, pero como no le pagaron a quien la tenía que importar, no la trajo. Y esto es un problema que tendría que haber estado resuelto en muy poco tiempo, apenas asumieron. La reversión del gasoducto norte debería haber estado hecha antes del invierno, porque Bolivia tiene un declino natural y te vas a quedar sin gas. Declino Pero- es que tiene menos cantidad de Claro, gas la para ofrecer. roca ya no genera. Así como Vaca Muerta, estamos llegando al 10%, o sea, falta todavía el 90% de desarrollo. Bueno, Bolivia está al revés, está en un declino agravado porque cada vez que ya no perforan más porque pierden dinero. Cuando yo asumí la Secretaría de Energía teníamos un declino en la Argentina del 8,5% anual. También estábamos en declino. Lanzamos el plan gas, fue exitoso, entonces topeamos los gasoductos y hicimos el Néstor Kirchner primera etapa. Pero tenés que hacer la segunda para dejar de importar barcos en cantidad. Eso es una infraestructura que necesita el país y gobierne quien gobierne le va a hacer bien. Luego está la operatoria de todos los días, de haberte quedado sin gas. O sea, no es... Para vos son las dos 2 cosas, kilos de dogmatismo papa. ideológico Claro. e inoperancia. Inoperancia, no es un kilo de papa que vas a la verdulería y lo traes. Es un barco que además si no está el billete verde, no te descarga. Esto es así, o sea... ¿Eso funciona así o es una vendetta de Lula? No, por todo lo que funciona Milei así dijo? porque el mundo está, desde que estamos en guerra, el mundo está demandando barcos de gas y los barcos son los mismos que hay. Entonces hay una demanda tremenda. Igual Y nadie- una ayudita le dieron con esto de que ya te pongas loco con el otro y lo molestes. Yo creo que hay una gran inoperancia y cierta irresponsabilidad temeraria en decir, no contratemos un barco, nos ahorramos. Y es mentira ese ahorro. Milei habla del déficit cero, pero ya le debe a las generadoras y a las productoras 2.200 millones de dólares de diciembre a ahora. Ahora él va y dice, estoy en déficit cero. Lo que pasa es que a Milei no le van a cortar la luz como al vecino que no paga. Pero ya lo arregló Caputo con una quita del 50%. No, eso terminó. los primeros 2 meses. Está bien, Caputo dice, por lo que tengo en los primeros meses te voy a dar esta quita. Sí. Muchos ya dijeron que sí porque no tienen mucha opción, pero sigue generando deuda porque no está pagando el gobierno. Claro. Entonces un déficit cero mentiroso. Yo creo que la estabilidad del sistema energético de la Argentina es tan estable como el presidente que tenemos. Uy. Pero es así. Darío, hoy estamos haciendo un programa de eufemismo cero. Felipe Solá dijo que el ministro Luis Toto Caputo es el verdugo. Y vos dijiste 2 veces
que este gobierno hace un fundamentalismo idiota. Felipe Solá explicó lo suyo. Fundamentalismo idiota, cuando vos decís eso, ¿quiere decir que es un fundamentalismo que no responde a intereses? No, digo que es un fundamentalismo que hace que te pegues un tiro en el pie. En diciembre, el ministro de Infraestructura dijo, ¿para qué queremos un gasoducto? Y Mondino dijo, ¿por qué el gasoducto lo tiene que pagar el Estado? Bueno, acá tenés una explicación de para qué necesitamos una planta compresora y por qué lo tiene que hacer el Estado, porque si no le terminas a los que supuestamente manejan la economía, le termina saliendo mucho más caro no hacer esa obra Perdón, Darío, pública. voy al centro de la pregunta de Martín. Sí. ¿Es una equivocación dogmática? ¿Es un error conceptual o en realidad eso responde a intereses? A favorecer a... A ver, yo creo que hay un gran desconocimiento del sistema porque si no, no hubiesen hecho las declaraciones que hicieron en su momento. Ahora, por supuesto, Caputo es un tipo que juega... Está bien, pero... Que usan al Estado, del cual despotrican o rezongan para hacer grandes negocios, digamos. Eso es Caputo, no sé si eso era el ministro de Infraestructura. Igualmente hoy hay despidos en Techín, digamos, Techín, que es uno de los que se beneficia con el RIG y todo. Funcionarios la verdad que dice, che, lo están haciendo mal igual. Y tiene funcionarios, justamente en el área energética. Bueno, está despidiendo gente porque... YPF, el subsecretario de Energía tiene Techín. La ley de bases o la ley ómnibus original la escribieron esos sectores. Yo veía los artículos completos y era la misma discusión que yo tenía. Yo discutía y siempre decía, yo tengo que estar dentro de un margen de rentabilidad de ustedes el más bajo posible, porque si ustedes no tienen rentabilidad no me invierten y ya el problema pasa a ser del Estado, tengo que ir a buscar afuera más caro. En cambio, si ustedes me invierten, genero trabajo acá. Ahora, Milei lo que le está haciendo es dándole el margen más alto. El caso concreto es el combustible. Ninguna refinería ni petrolera le iba mal con el gobierno anterior, los balances eran buenísimos. Te quiero hacer una pregunta. Y ahora le damos precio internacional. No pedían tanto. Te quiero hacer esta pregunta. El otro día en la escuela primaria donde van mis pibes, me sacó el sombrero, explicaban respecto del triángulo del litio que el único país donde quien trabaja efectivamente el litio es el Estado y no se permite empresa extranjera es Bolivia. En Bolivia uno recuerda que cuando asume Evo Morales trastoca los márgenes de utilidad y las regalías para el Estado. Creo que era 80-20 y pasa a ser 20-80. Y lo que dice el mito es que nadie se fue, que siguieron invirtiendo y siguieron haciendo negocio en Bolivia. Eso efectivamente es así, es decir, con RIGI o sin RIGI, con beneficio o sin beneficio, ¿harían igual negocios en la Argentina? ¿Se invertiría igual en la Argentina o no? Digo, hoy se están haciendo sin el RIGI y sin ley bases. Yo te estaba contando los oleoductos que nos va a permitir solo de Vaca Muerta sacar 1.100.000 barriles cuando el país necesita solo 400.000 para funcionar. Pero se cambió un criterio muy importante. Hasta ayer el criterio base que regía toda la política energética era el autoabastecimiento. O sea, vos era un criterio general de beneficio para todo, era lo primero que vos tenías que resolver. Ni un privado y te decía, yo quiero exportar, y vos decías, no, primero autoabastecimiento, luego exportamos. Claro. Ninguno autoabastecimiento a pérdida. Claro, y eso abarata eso la se cambió, claro, empresas, eso se cambió por otro criterio que pone este gobierno, que es un criterio individualista, que es máxima rentabilidad del sector. Creyendo que va a haber más inversión. Vos lo que decís es eso no funciona así. las inversiones que se están haciendo son las máximas que se pueden hacer y las que se van a seguir haciendo. ¿Y qué pasa con el litio, Darío? El litio ya era una discusión interna porque yo quería el litio traérmelo a energía con un proceso industrial mínimo, pasaba a ser energía y dejaba de ser, estaba en minería. Sí. Yo creo que tiene potencialidad. Pero yendo al ejemplo que vos decís de Bolivia, Bolivia, para que tengas una idea, en su máxima explosión de gas, produjo 60 o 70 millones de metros cúbicos. Hoy solo Vaca Muerta está en 90. Entonces, las dimensiones del negocio de hidrocarburífero argentino es muy superior a lo que tuvo Bolivia. Vaca Muerta. Y esto lo hablé con Evo. Evo me hablaba de sus volúmenes y decía, no, lo que vos estás logrando. Nosotros pasamos de 40 a 90 en 2 años y pasamos de 200.000 barriles a 400 y vamos camino al millón. Desde el descubrimiento de Vaca Muerta, ¿no? Que fue en el año, digamos, que se dijo esto se puede explotar, ¿qué año fue? No, Vaca Muerta ya lo conocemos hace mucho, pero cuando volvimos a tomar el control de YPF se empezó a trabajar en el no convencional de una manera más seria. Desde ese día, 2010, 2011, no sé, ¿sería por ahí? No, se recupera 2010 y empieza a hacerse... Desde el 2010 hasta hoy. ¿Qué inversión? ¿Cuántos son los miles de millones que se invirtió en esa zona? Mirá, Vaca Muerta en el 2010 empieza a desarrollar el no convencional, pero la realidad es que esto estuvo siempre topeado hasta ahora. ¿Por qué? Porque no estaban ni los gasoductos ni los oleoductos. Por eso, ¿cuánta plata se puso ahí?
Hoy estamos invirtiendo más de 10.000 millones de dólares por año y vamos camino a invertir 25.000 millones de dólares. Porque dicen que no se invirtió nada, yo digo, hablan de que la Argentina no invirtió nada y se metió hoy se está invirtiendo más que nunca sin RIGI. El RIGI lo que le va a permitir es que liquiden afuera, que ese es un gran error, porque vos con 1 millón de barriles produciendo en Vaca Muerta usás 400.000, el resto los portás. Vas a tener 23.000 millones de dólares que te van a ingresar al país de un commodity que lo colocás, no tiene helada, no tiene sequía, eso lo colocás. Ahora, con estos beneficios que le da el RIGI, van a dejar los dólares afuera y además van a destruir la industria nacional. ¿Por qué? Porque el que venga de afuera va a traer asociadas sus empresas de servicio, porque como no va a pagar aranceles de lo que importa, va a pagar menos ganancias, no va a poder competir el de acá. Claro. Y este se va a terminar fundiendo, este es un grave problema para Neuquén. Y en esto el gobernador termina entregando las pymes neuquinas y es lamentable por estos votos en la ley base que terminen entregando una industria creciente, porque el no convencional en la Argentina viene creciendo. Darío, nos tenemos que ir. Gracias por haber venido, haber clarificado un poquito. Después de ayer tuvimos que entender qué era lo que pasaba, salir de la emergencia. Ahora fuimos un poquito más, perdón que te interrumpa, a las políticas energéticas más profundas. Gracias por haber venido. A vos, gracias, Pablo. Bueno, estamos cerrando el programa. Ya viene Babi Echecopar, pero volvemos a compartir nuestro contador, que más allá, o ahora que se conoció efectivamente la cantidad de kilos de leche en polvo, que hay más de 300.000 kilos de leche en polvo en los depósitos del Ministerio de Capital Humano. Bueno, ese es el tiempo que queda. Según lo que confesó el propio gobierno ante la justicia, el tiempo que queda antes de que venzan esos más de 300.000 kilos de leche en polvo. 60 días, 1 hora, 13 minutos. ¿Qué hará el gobierno con esto? ¿De qué manera lo va a repartir? ¿A quién? Frente además a otra confesión muy importante, que es la que le venimos diciendo Corina Hauser aquí en QR, que había muchas toneladas de eso, o mucha cantidad de kilos por lo menos, de esos alimentos que ya estaban vencidos. Esto es lo que está pasando, esta es nuestra agenda, por eso en QR venimos diciendo, es la agenda del hambre la que se está discutiendo ahora en la Argentina, y a veces hay algunos elementos que nos distraen de esta situación, con responsabilidades que ustedes y nosotros intentaremos ir asignando a lo largo de estos días. Nos estamos yendo. Martín, gracias. Chau, Fer. Gracias, Sinina. Quédense en A24 porque llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi y nosotros nos vamos como llegamos, con las voces del día. Chau. Ha fallecido Nora Cortiñas, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Acaba de saltar por los aires el secretario de la niñez, Pablo de la Torre. Yo le pregunto a Juan Grabois si está pensando hacer una mateada popular. No, lo de la yerba. Ya hubo alimentos que se vencieron. Arroz que se venció, arroz que venía con verdura que se venció. No sabemos cuántos kilos son, por eso yo no lo publiqué todavía, porque quiero tener la información exacta. Yo voy a acompañar en general esta ley base porque me veo obligado por razones esencialmente partidarias, porque si fuera por mi propia decisión no acompañaría. Nos estaba faltando una firma, en el momento que yo entré acá a las 9 de la noche, nos estaba faltando una firma para poder tener el dictamen fiscal, que de hecho no tengo vergüenza en decirlo, lo llamé a Macri para que hablara con un gobernador para que veamos si lo podemos resolver esta tarde. El tema es cuando se den cuenta que es un sacrificio inútil, que es un sacrificio en el cual lo llevaron en beneficio de grupos económicos, de pago de intereses, pago de la deuda y pago de los 4 o 5 vivos que siempre se beneficiaron con las políticas en la Argentina. Triste la noticia porque nos hicieron conocer que los Juegos Deportivos Nacionales de Vista desaparecen a partir de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te comento que hoy en la Comisión de Educación y Presupuesto del Congreso dictaminamos la declaración de la educación como un servicio esencial. Nos resulta
intolerable que a esta altura los chicos argentinos sigan perdiendo días de clase. Es un desastre, es lamentable, estamos en una situación de emergencia, están sufriendo los niños, las familias, nos dicen las compañeras que los pibes se desmayan en las escuelas. No sé si es bastante explícito con mi política exterior, donde no solo manifesté mi alineación con Estados Unidos, sino que también lo hice con Israel, a punto tal que la gente llevaba banderas de Israel a los actos.